Bueno, pues estamos en hora, así que vamos a empezar sin entretenernos más. Eh, Tenemos esta tarde a Jorge Arranz, de la Agrupación Astronómica de Madrid, y el tema es el sistema Sol-Tierra-Luna, que parece sencillito, pero tiene complicaciones. No le quito tiempo. Jorge, cuando quieras. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Arranz. Algunos me conocéis, algunos no. Voy a compartir por aquí mi presentación, que entre otras cosas me sirve para presentarme a mí mismo, ¿no? Supongo que lo veis bien. Si hay problemas, me lo decís. Perfecto. El, bueno, pues yo soy Jorge Arranz de la Agrupación Astronómica de Madrid. Y de profesión planetarista. Yo hago mucha divulgación y mucha charla, pero no soy muy mediático ni me dedico a andar dando por ahí charlas, ¿eh? También tengo el gusto de haber preparado el nuevo manual de la agrupación, el de astronomía práctica. He hecho labor de editor y coautor y casi todo lo que os voy a contar aquí pues lo podéis encontrar también en ese libro. Además me hago publicidad porque como me he quitado de Twitter, pues ahí tenéis por si me queréis conectar. Sin más preámbulos, vamos a hablar de los eclipses, del tema que nos interesa, de la mecánica de eclipses. Porque es algo que llevamos, casi es el inicio de la astronomía, o sea, uno es medir el paso de las estaciones y luego contar los eclipses, los lunares, ¿no? El estudio de los eclipses lunares sobre todo, porque como veremos es mucho más fácil intentar adivinar cuando hay un eclipse lunar que uno solar. Con el estudio de los eclipses lunares, precisamente nos metimos en faena de llegar a entender también los solares. A algún astrónomo le costó la cabeza equivocarse con sus predicciones, así que poca broma con esto. Pero hoy en día somos capaces de ajustarlos al segundo, pero no es una tarea sencilla. Vamos a hablar de algo que todos seguramente ya conocéis, más o menos, con más o menos profundidad, que es cómo se producen los eclipses solares y lunares, pero vamos a poner cierta atención en los detalles más finos necesarios para el cálculo. El mecanismo es muy sencillo de concepto, pero es realmente imbricado. Tiene unos detalles finos, complicados. Es como un reloj de pulsera mecánico. O sea, hace una cosa muy sencilla, que es dar la hora, pero para darlo, vaya todo lo que hay ahí dentro. Van a salir muchos números. Algunos se parecen muchos y van a salir nombres extraños por motivos históricos. Si todo esto tiene su origen en que seguimos usando un modelo geocéntrico, o por lo menos conceptos del modelo geocéntrico para el cálculo. No os agobiéis con estas cosas. A mí me interesa que le pilléis el concepto y luego si queréis detalles, pues volvéis a ver la charla o buscáis los datos en alguna fuente especializada o lo que sea. Así que vamos allá. ¿De qué vamos a hablar? Pues ahí tenéis un poco un resumen de los temas que intentaré tocar en esta charla. Algunos los pasaré muy por encima, porque eclipses lunares y eclipses solares yo creo que todos tenéis una idea clara de cómo se producen. Vais a ver que esto es como un baile a tres, hay tres personajes implicados y curiosamente en los eclipses solares, que es en los que se centra más este ciclo de charlas, el actor principal de los eclipses no sale por ningún lado. El actor principal de los eclipses es la luna, el sol lo único que hace es dar luz en toda esta historia. O sea, los que bailan son la Tierra y la luna y el sol pues está ahí. Entonces vamos a empezar hablando de los parámetros orbitales de la Tierra, de los de la Luna, vamos a ver cómo se forman las sombras y hasta dónde llegan y por qué tienen esa forma que tienen. Vamos a hablar de tamaños aparentes, que en el caso de los eclipses de Sol es realmente muy importante. Y luego, pues ya nos metemos en eclipses lunares, eclipses solares, y luego el ver cómo se predicen un poquito o cómo se agrupan y cómo se reparten en el tiempo los eclipses. Bueno, vamos a estudiar la órbita de la Tierra alrededor del Sol, aunque como os he dicho, más adelante incluso no vamos a tener ningún problema en volvernos geocéntricos y decir que no, que es el Sol el que orbita alrededor de la Tierra y ya está. Eso es sobre todo para el cálculo de ciclos de eclipses. Para lo demás es poco importante. La órbita de la Tierra es plana.
alrededor del Sol, más o menos, si no miras con mucho detalle, porque como todas las demás órbitas están perturbadas, ¿eh? Por otros cuerpos, por ejemplo, por la Luna, ¿eh? Eh, En los modelos de cálculo actuales, en realidad no se estudia tanto la órbita de la Tierra como la órbita del centro de masas del sistema Tierra-Luna, pero en esta charla nos vamos a olvidar y vamos a hacer como que es la Tierra para no complicarlo de más. Eh, claro, ahí está una órbita que está cambiando continuamente en orientación y en geometría, pero no cambia mucho. Pero cuando yo quiero hacer cálculos, necesito tomar algo como un sistema de referencia fijo. Entonces, vamos a usar un sistema eclíptico. Vamos a suponer que, que esa órbita realmente es plana y está quieta y el universo entero oscila a su alrededor. ¿Eh? Ese es el plano de la eclíptica. El plano de la órbita terrestre, el que vamos a usar como referencia para los cálculos, es el plano de la eclíptica. Un nombre que está relacionado directamente con eclipse. ¿Eh? Tiene mucho que ver. Si tienes referencias de una astronomía más de posición, más geocéntrica, pues a lo mejor conoces la eclíptica como la línea que recorre el Sol por el zodiaco a lo largo del año. Es lo mismo. Si miráis el dibujo, se puede ver que si la Tierra hace una órbita alrededor del Sol, yo voy viendo el Sol proyectado sobre las constelaciones del zodiaco. Son cosas iguales. ¿Mm? Entonces, si yo tengo aquí, ¿se ve el cursor? Sí, Vale. Si yo tengo aquí la Tierra el día del equinoccio de marzo, el Sol. Bueno, espera, para atrás, que le he dado al botón que no era. Eh, Le he dado al que no era. Este. Vale. El Sol lo voy a ver proyectado sobre el punto de Aries que actualmente está por ahí, por debajo del pentágono de Piscis. ¿Ah? De todos modos, de lo del punto de Aries y eso, esto no es importante para los eclipses. ¿Eh? No vamos a andar pensando en equinoccios y solsticios y esas cosas. ¿Eh? Vamos a usar otro sistema de referencia bastante más cómodo. ¿Eh? Entonces, vemos que el plano de la órbita y la línea del Sol por el cielo en realidad son la misma cosa. Eh, las órbitas de los astros, en teoría, son eclipses planas. Elipses, perdón, eclipses, he dicho, elipses planas. En la práctica ninguna lo es, porque todas están perturbadas, ¿eh? Entonces, en los modelos de cálculo nos van a dar los valores, los parámetros de una órbita elíptica, pero están cambiando continuamente en el tiempo. ¿Mm? Entonces es una elipse que realmente se está cambiando de orientación y está cambiando de aspecto continuamente. Entonces, cuando hablamos en estos temas de los eclipses así, a brocha gruesa, que tengáis siempre presente que estamos hablando de valores medios. Cada vez que demos un número que no sea la masa del Sol o el tamaño del Sol o el tamaño de la Tierra, cada vez que demos un número referente a la geometría de la órbita o parámetros derivados de ella, va a ser un valor medio. Entonces, si os interesa el tema, esto lo vais a ver en la literatura referido como parámetros osculantes, de ósculo, de beso, ¿no? Son como que es que hay gente que lo confunde con oscilante, ¿no? No es lo mismo. Están cerca de ese valor, se acercan y se alejan, pero no es lo mismo. Eh, para hacernos una idea mejor de la escala de todo lo que vamos a hablar, no vamos a usar los kilómetros ni las unidades astronómicas, que son quizá. Vamos a usar como medida el radio terrestre, la unidad de medida. Porque como veremos seguro en otras charlas, y si no lo habréis visto muchas veces, para hacerse una idea de por qué los eclipses no son frecuentes, hace falta hacer un modelo a escala. Y entonces tu escala, tu buena referencia es la bolita que usas para la Tierra. Vamos a usar el radio terrestre, que no es el radio terrestre real, sino una unidad definida por la Unión Astronómica Internacional en el 2015, que son 6.378,1 kilómetros. Eso es el radio terrestre, ni un poquito más ni un poquito menos. ¿Eh? Bien, entonces la órbita actual de la Tierra, pues en el perihelio está a 147 millones de kilómetros y un poquito, son 23.063 radios terrestres, y en el afelio a 152 millones de kilómetros, más o menos 23.847 radios terrestres. La unidad astronómica, la que usamos todos, también definida por la Unión Astronómica Internacional como algo inmutable ya, es el semieje mayor de la elipse.
desde el centro hasta el vértice en la dirección mayor, que es la mitad del afelio más el perihelio, ¿no? Esos 149.597, no, 149.597.870,7 kilómetros, 23.455 radios terrestres. Fíjate qué excentricidad tiene la órbita de la Tierra. Ahí tenéis las fórmulas, porque si acaso algún día queréis saber los parámetros de una elipse. Excentricidad 0,017. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir ni más ni menos, que la órbita de la Tierra es un círculo. Con el Sol, mira, ¿veis ahí donde pone ese que al lado de los ejes del círculo hay un palito un poquito a un lado? El Sol es el cruce de esas dos líneas, el puntito blanco que veis en el medio. La variación es insignificante. Entre el punto más cercano y más lejano de la órbita es un 3,29%. Ya sabéis que hemos pasado por el afelio, por el punto más alejado del Sol, el pasado día 3, y que por el perihelio pasamos pues en la primera semana de enero. Bien. Mirad, esto de que las órbitas no son como las elipses que nos pintan en los libros cuando nos cuentan las órbitas de Kepler, saliéndome un poco el tema de los eclipses, es de las cosas más difíciles de borrarle de a la cabeza a la gente cuando hace divulgación, incluido a los propios divulgadores. Todos estamos pensando en unas elipses hermosas y resulta que tú para dibujar la órbita de la Tierra y de casi todos los planetas puedes usar un compás. ¿Eh? Bueno, todos estos parámetros que os he contado, insisto, y lo voy a decir de vez en cuando, son valores medios. Todos estos valores cambian en el tiempo, constantemente. Eh, para el cálculo de eclipses, las estaciones nos importan poco, como os adelantaba antes. Entonces vamos a usar el año siderio para medir la órbita de la Tierra, que son 365 días, 6 horas, 10 minutos, o los 365,256. Es un poquito más largo que el año trópico, que es el que usamos normalmente. ¿Mm? Es lo que tarda la Tierra en recorrer el Sol en recorrer toda la línea de la eclíptica o lo que tarda la Tierra en volver a la misma posición si es que volviese, que ya os he adelantado que no, pero más o menos sí. El año que usamos normalmente en astronomía es el trópico, el que mide de equinoccio a equinoccio. Y en la vida pues usamos el año civil de 365 o 366 días según toque ese año. Vamos con la órbita de la Luna, que esta tiene más miga. La de la Tierra es muy sencillita, pero la de la Luna, la órbita de la Luna, que parece algo muy sencillo, es de las cosas más endiabladas que hay en mecánica orbital. ¿Eh? La luna está muy perturbada, así que es lunática y perturbada la pobre. Sus parámetros mm, varían a unas velocidades tremendas en unas cantidades enormes. Se parecen muy poco a una de esas órbitas elípticas tan bonitas que pintamos siempre. ¿Eh? Es más, mecánicamente casi es más fácil estudiar la Luna como un objeto en órbita alrededor del Sol, a la que la Tierra la perturba, que no en un objeto en órbita alrededor de la Tierra, a la que el Sol la perturba. Porque si lo estudiáis con cuidado, veréis que la Luna siempre está avanzando en la órbita, nunca va para atrás, por ejemplo. Y además la curvatura siempre tiene el mismo signo, es decir, el centro de curvatura siempre está del lado del Sol, nunca está del lado de fuera, nunca está por fuera de la órbita de la Tierra. Es una cosa curiosa de estudiar. Bueno, entonces, vuelvo a insistir, creo que ya no lo voy a decir más veces, vamos a trabajar con valores promediados, pero si uso estos valores para calcular cualquier cosa de la Luna, si me sale y me coincide con lo que observo, va a ser por pura casualidad, porque lo más normal es que no salga. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar de eclipses en general, pero luego si tú quieres calcular o chequear los cálculos de un eclipse, tienes que tomar los parámetros de la Luna en exactamente en ese momento. No te van a valer para nada los medios porque pueden estar muy lejos. Esta se ve bastante diferente. Aquí la Tierra no está a escala, sería más pequeñita, pero veis que la excentricidad ha cambiado muchísimo. Hay una variación
tremenda. Antes decíamos un 3%, un poco más de un 3% para la Tierra, aquí es un 12%. ¿eh? Tened en cuenta que esa variación entre el perigeo y el apogeo va a ser, cuando veamos los tamaños angulares, la diferencia entre el tamaño más grande y el tamaño más pequeño de la Luna. La línea que une el apogeo y el perigeo, pues ya empezamos con los nombres raros históricos, línea de ábsides. ¿eh? En los extremos del eje mayor de la elipse, pues llamarlos ábsides o apex, como prefieras. ¿no? El perigeo se va desplazando. ¿m? La línea de ábsides precesiona, hace una vuelta completa en el zodiaco, vuelve a quedar con la misma orientación cada 9 años. Ahí tenéis algunos de los parámetros de la órbita lunar, insisto que medios. También veis las diferencias de velocidades entre el apogeo y el perigeo, que también eso va a tener influencia en la duración de eclipses y en otros parámetros. Mm. Pero fijaros, por ejemplo, este es el periodo sidéreo de la Luna, de media 27,32. Pero mirad esta gráfica. Esta gráfica son eh, todas las órbitas lunares de los próximos 10 años. Fijaros qué variaciones hay y sobre todo qué pauta tan extraña. Ahí hay como tres sinusoides modulándose unas a otras. Es muy complicado, ¿no? Eh, el caso es que la Luna, pues tarda unos 27,32 días en dar una vuelta entera por el zodiaco, que eso es el periodo sidéreo, hasta que cogiendo una estrella de fondo la vemos otra vez más o menos en la misma longitud eclíptica, y se mueve hacia el este, ¿no? La Luna se va moviendo de oeste a este. Pero con la rotación de la Tierra, pues a nosotros visualmente nos parece que la Luna se dirige hacia el oeste. Esto lo vamos a ver luego, sobre todo en los eclipses lunares, que a los novatos, a los que debutan con los eclipses lunares, les suele dar una sensación extraña que veremos después. De media, cada día avanza 13 grados hacia el oeste y eso hace que salga cada día aproximadamente una hora más tarde que el día anterior. Esto cambia muchísimo, ¿eh? O sea, ya veis en la gráfica y ya habéis visto antes las velocidades. En una hora, la Luna, este número es bueno acordarse de él, de media viene a recorrer su diámetro. O sea, la Luna con respecto a las estrellas del fondo, insisto, no respecto al horizonte, se mueve como un diámetro hacia el este. Esto para estimar el desarrollo de los eclipses es un buen dato, acordarse de él. Pero nosotros en el día a día no medimos órbitas lunares, sino que medimos lunaciones. ¿Ah? Las lunaciones, las fases de la Luna, es el movimiento que medimos normalmente. Y aquí entra en juego el observador. ¿Mm? Eh, la fase de la Luna, para ver la fase de la Luna. Entonces, en la fase de la Luna, que se mide normalmente en grados, es un número relacionado casi directamente con la elongación. No es exactamente la elongación, pero vamos a usarla. La elongación es el ángulo entre el Sol y un astro medido sobre la eclíptica. Es como la latitud eclíptica, pero en vez de medido desde el punto Aries, medido desde donde está el Sol en ese momento. ¿eh? El tiempo que pasa entre que la Luna está en una determinada fase, la que tú elijas, y la siguiente, es la lunación, que en general sería el periodo sinódico si estamos hablando de cualquier otro astro o cualquier planeta. ¿eh? Pero aplicado a la Luna se dice lunación. Son un poquito más de 29 días y medio de media. Ahí de nuevo tenéis para el mismo periodo de antes, fijaros cómo la variación de la lunación es mucho más sencilla que la del periodo sidéreo de la Luna. Es el mismo lapso de tiempo. Por supuesto, las lunaciones no coinciden porque son más largas y eso se debe a que la Tierra en el tiempo que dura una lunación también se ha movido alrededor del Sol. La luna llena es cuando la elongación son 180 grados y la luna nueva cuando son cero. Esos dos puntos de la órbita lunar se llaman sicigias, esa palabra rara que veis ahí arriba. Y la línea de sicigias entonces sería la línea que une al Sol con la Tierra en cada momento.
Cuando la luna pasa esa línea, o es luna nueva o es luna llena. ¿Mm? Esto es un detalle importante para los eclipses, ¿no? Entonces, la puede haber eclipses de sol o de luna cuando la luna está en Sicilia, pero no pasa siempre que está en Sicilia, porque la luna no siempre está cerca de la eclíptica, porque la órbita de la luna está bastante inclinada. Este dibujo no está a escala, yo esto lo pongo en todos mis dibujos que no están a escala, yo os sugiero que hagáis lo mismo, porque luchar contra las imágenes que se hace la gente. Es muy difícil decirle a la gente, veis que aquí la Tierra y la Luna están totalmente muy exageradas, tenía que estar mucho más pequeñitas y no se vería nada, para que se respetase la distancia que hemos visto, de los treinta y tantos diámetros terrestres de la Tierra a la Luna. ¿Mm? Las inclinaciones y los ángulos, en cambio, sí que están a escala. Fijaros que la órbita lunar con respecto al plano de la eclíptica, al plano en el que se producirían los eclipses, son 5 grados 9 minutos, 5,15 grados. Pero este valor cambia, también. Entonces, podemos llegar a observar en el cielo la luna hasta más de 5 grados por encima de la eclíptica o más de 5 grados por debajo. Pero solo va a haber un eclipse cuando esté realmente cerca de la eclíptica. Bueno. La oscilación de este ángulo es importante. Tened en cuenta que hemos dicho que la Luna podrías estudiarla como un objeto en órbita alrededor del Sol. Si si no estuviese ahí la Tierra como está así inclinadita, el Sol acabaría poniendo a la Luna justo en el plano de la eclíptica. Tendríamos eclipses todos los meses, uno de Luna, uno de Sol, uno de Luna, uno de Sol. Pero como el eje de la Tierra está inclinado y la Tierra está bombada, esa deformación de la Tierra, la Luna no ve a la Tierra como un punto, más bien como un par de fuerzas. Digamos que la Tierra está intentando colocar a la Luna en el plano ecuatorial. Entonces tienes a la Tierra tirando para el plano ecuatorial y al Sol tirando para el plano de la eclíptica. Como la Luna unas veces está más cerca y otras veces más lejos de la Tierra, pues unas veces va ganando la Tierra y la Luna, digamos que levanta la órbita, y otras veces cuando se aleja, pues gana el Sol y hunde la órbita. Entonces esto cambia bastante, ¿eh? Y esto le mete una complejidad adicional al ciclo de los eclipses. Mm. Ahí tenéis el típico gráfico de los parámetros orbitales de cualquier cuerpo, que los vamos a usar también para la Luna, pero a mí me gustaría que os fijaseis en estos dos puntos donde la órbita del cuerpo cruza el plano de la eclíptica. El nodo ascendente, porque viene de sur a norte, no sé si los del hemisferio sur estarían de acuerdo con que este sea el ascendente, ¿eh? Pero bueno, como pintamos el norte para arriba, pues cuando le vemos venir desde el sur de la eclíptica hacia el norte está en el nodo ascendente, y cuando lo hace al revés, en el nodo descendente. ¿Mm? La línea que los une, pues es la línea de nodos. Bueno, o que los uniría, más bien que que une al nodo en cada momento con la Tierra o el cuerpo que quieras considerar en medio. ¿Por qué? Pues porque todo esto se está moviendo. Entonces, si tú dices pues la órbita elíptica de ese momento, sí, los nodos, pero no cuando pase por ahí la Luna. La línea de nodos también precesiona. ¿Mm? Los nodos se desplazan hacia el oeste, se dice que tienen precesión retrógrada. Eh, es un movimiento muy lento, tarda 18,6 años en repetir su orientación, que es un periodo que se llama draconítico y que no hay que confundir con el mes draconítico. Vaya con los nombrecitos, ¿eh? El mes draconítico es lo que tarda la luna en volver a pasar por un nodo. O sea, tú la ves pasar por el nodo ascendente, pones el reloj en marcha hasta que vuelva a pasar por el nodo ascendente, que cruce del sur al norte la eclíptica hasta que vuelva a hacerlo. Eso es un mes draconítico. Son 27,21 días. ¿Mm? Y el periodo draconítico es lo que tarda el nodo en repetir su orientación en la eclíptica. Es un nombre curioso el de draconítico, tiene que ver con los dragones. Si os gustan los relojes astronómicos, si los habéis visto, los que predicen eclipses tienen una saeta normalmente negra con forma como de cabeza de dragón, porque la mitología de los eclipses decía que en el nodo había escondido un dragón y que algunas veces se comía a la luna o al sol.
Ese es el origen de esta palabra. Eh, Y es importante manejar el vocabulario con cuidado. Así que, aunque no todo el mundo va a estar de acuerdo con las definiciones que voy a dar ahora, las vamos a tener presentes, ¿vale? A veces hay que hacer esto, decir, oye, cuando estoy diciendo la palabra eclipse, me estoy refiriendo a que un astro proyecta sombras sobre otro. Me da igual que lo esté viendo alguien o que no. Entonces, ¿cuándo hay un eclipse? Cuando un astro proyecta sombra sobre otro. Sea la Tierra en la Luna, Júpiter en sus lunas, las lunas de Júpiter sobre Júpiter. Están proyectando sombra. ¿Vale? Pero mucha gente confunde un eclipse con una ocultación, que aquí sí que importa el observador, porque es un astro tapando a otro. ¿Eh? Entonces aquí me importa la posición del observador. Un eclipse solar es un eclipse porque el Sol proyecta sombra sobre la Tierra y es una ocultación para los que están en la franja de totalidad. Para los demás no es una ocultación. ¿Mm? Y luego también están los tránsitos, que es como un eclipse, pero el astro que pasa por delante no tiene un tamaño angular suficiente para ocultar totalmente al que queda detrás y de nuevo vuelve a depender de la posición del observador. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Eh, el Sol es una fuente extensa de luz, es un disco, entonces no va a producir una luz como lo haría una fuente puntual, como nos pasa con las estrellas cuando hacen una ocultación de un asteroide, no va a producir una sombra igual. Y además sucede que el Sol es mucho más grande que los cuerpos que ilumina. Entonces vas a tener una geometría parecida a esta que alguna vez supongo que habréis visto. No, los cuerpos no tienen una sombra nítida y dura, como sucedería si tienes una fuente pequeña, puntual o muy, muy lejana, que entonces harían sombras cilíndricas, como nos pasa con las ocultaciones asteroidales. ¿Eh? En este dibujo vemos unas cuantas cosas que, pues vamos a ver, por ejemplo, la umbra. La umbra o la sombra, según donde lo mires, se llama de una manera u otra. Es este cono que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, tiro líneas tangentes al astro que proyecta la sombra y al sol, las tangentes exteriores, y me definen el cono de umbra o de sombra. Y si lo prolongo más allá, la anteumbra. Si hay un observador dentro de la umbra, no puede ver el sol. Tiene una ocultación. Si está dentro de la anteumbra, ve un tránsito porque desde aquí yo puedo ver el sol. Puedo tirar una línea visual desde aquí que llegue hasta el sol por encima de ese astro. ¿Ah? Bien, eso la umbra y la anteumbra. Y luego está la penumbra, que es tirar las tangentes interiores al sol y al astro que da sombra. Son zonas parcialmente iluminadas. Desde aquí puedo ver el sol, pero no lo veo entero. El cono de sombra, que es lo que más nos va a interesar para el cálculo de eclipses, tanto lunares como solares, depende con esta relación que veis aquí abajo del tamaño del Sol, radio solar, que aquí lo he puesto con el circulito, con el puntito en medio y aquí una S. Bueno, perdonádmelo del radio del objeto y de la distancia a la que se encuentran. Eso me va a dar la distancia, esta V, desde el centro del objeto que proyecta sombra hasta el vértice de la sombra. Este es el eje de la sombra que une el centro del Sol con el objeto que está proyectando la sombra. Y bueno, pues yo creo que no necesitamos más parámetros de la sombra de momento para el problema que nos interesa. Luego nos interesan los tamaños aparentes. Los tamaños aparentes es algo bastante sencillo, ¿eh? Es como el ángulo que tiende el diámetro del astro. Bueno, pues no es exactamente el diámetro, es un poquito más. Es el doble del semidiámetro. Porque fijaros, es este ángulo de aquí el que es el ángulo recto. Y entonces, si esto es un ángulo recto, esto es D y esto es R, este ángulo es el arcoseno de este cateto partido o cateto opuesto partido por hipotenusa. Esto es sencillísimo, es trigonometría básica. Si lo hubiese hecho con el diámetro, el ángulo es menor, porque entonces sería este el ángulo recto, ¿no?
Entonces me saldría, pues, el arco tangente. Y sale menos. Entonces es el doble de este ángulo. ¿Mm? Para hablar con propiedad de nuevo. ¿Qué tamaño aparente tiene el Sol? Pues si el radio del Sol es 109 radios terrestres, que es un número que también conviene saberse para cuando vas a hacer actividades de divulgación, sacarte una naranja y una pelotita de... menos que una pelotita de golf, la Tierra, ¿eh? Buscarte unas bolillas así que tengan el tamaño adecuado para explicar las cosas, está muy bien. Pues en el perihelio, cuando estamos más cerca del Sol, son 32 minutos y medio de arco, y en el afelio, cuando estamos más lejos ahora, son 31 minutos y medio. Poca variación, pues porque la excentricidad de la órbita terrestre es poca, esto era de esperar. Sin embargo, cuando me voy a la Luna, si cojo el radio ecuatorial, que me vale 1790 kilómetros, un poquito más de la cuarta parte del radio terrestre, para si tenéis que elegir unas bolitas o algo así para hacer esto, pues que sepáis que con que cojas algo que sea a ojo como la cuarta parte de la Tierra en diámetro, pues me vale. En el perigeo, el tamaño es 34 minutos y medio, pero en el apogeo... son 30,3. O sea que unas veces la luna te puede tapar sobradísima al sol, pero otras veces no llega a taparlo. ¿Mm? Esto es importante. Con esto ya podemos empezar a hablar de eclipses. Vamos a empezar por los eclipses lunares, que son los más sencillitos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la sombra de la Tierra? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pues si el radio terrestre es 1, evidentemente, el radio del Sol 109, lo meto ahí en la fórmula, la distancia en el perihelio, la distancia en el afelio, me sale que la longitud de la sombra de la Tierra varía entre 213 y 220 radios terrestres. La distancia a la Luna varía entre 55 y casi 64. O sea, la Luna se mete muchísimo en la sombra terrestre sin problema. El eclipse está garantizado si pasa por ahí. Entonces, yo necesito saber el tamaño de la sombra de la Tierra a la distancia en la que se encuentra la Luna. Me invento un disco de sombra que sería, si hubiese puesto una pantalla en la órbita lunar, pues vería esto. ¿Eh? Eh, En las situaciones más favorables, la parte de la sombra, de la umbra, que aquí se suele representar en granate, porque ya sabéis que los eclipses de la Luna se vuelven rojizos, es algo más de 3 veces el diámetro lunar. Y luego hay que añadirle otro diámetro lunar por cada lado para la penumbra. El eclipse lunar, pues todos lo sabéis, se produce más o menos así. Según por donde pille, puede ser un eclipse penumbral. Estos son invisibles. Esto tienes un fotómetro o estás haciendo una toma con la cámara de fotos dejando todos los parámetros fijos para notar cierto oscurecimiento, pero a ojo no son visibles, porque tu ojo se adapta a la luz que te llega en cada momento. Tienes los totales, los parciales y los penumbrales parciales. Fijaros, ¿desde dónde puedo ver un eclipse de luna? Pues desde toda esta mitad de la Tierra donde no haya nubes. Pero es que encima el eclipse de luna dura mucho y en ese tiempo la Tierra gira. Entonces, en los eclipses de luna más largos, casi desde tres cuartas partes de la superficie de la Tierra se puede ver alguna fase del eclipse. ¿No? El estudio de eclipses, pues se suele hablar de los contactos. Vamos a ver el caso de uno completo, porque los demás veréis que lo que faltan son números. El primer contacto es con la penumbra, ese es imperceptible, e incluso mientras esté el eclipse en fase penumbral, si no tienes instrumentos para medir, no te vas a dar cuenta que está ahí. El segundo contacto, de nuevo, es imperceptible en su momento, pero unos ratito después ves que la luna se empieza a sombrear por algún lado. Empieza la totalidad en el C3, el C4 es la máxima profundidad del eclipse, que es cuando está más cerca del centro de la sombra, luego C5 se acaba la totalidad y se repite todo simétricamente. Si ya os digo que la fase de parcialidad y la de totalidad en un eclipse largo dura 5 horas. O sea, esto no es como los eclipses de sol.
te lo puedes tomar con mucha calma. Pero aún así, ya los que me habéis oído antes cuando estábamos conectándonos, da mucho trabajo si quieres tomar datos en un eclipse lunar. No estamos ahí parados mirando. Lo bueno es que no hay que viajar lejos. La luna se ve roja, ¿no? Esto te lo va a preguntar muchas veces el público. Oye, esto de la luna de sangre, ¿por qué es? Bueno, más o menos os lo podéis imaginar. Desde la luna en el momento del eclipse, alrededor de la Tierra hay un anillo de colores anaranjados, violetas, que son los amaneceres y los atardeceres. Y bueno, por efectos de la óptica de la luz con la atmósfera terrestre, pues esa luz llega a la luna. Para medir el tono de la luna, lo más normal es usar esta escala, que es la de Danjon, que es muy popular, pero a mí me parece muy subjetiva porque depende del juicio de cada uno y qué es lo que has visto y sobre todo requiere experiencia, porque tú no tienes una carta para comparar el color, lo que estás viendo de la luna con otros delante y ponerlo así al lado y decir, pues la veo más color chocolate, la veo más color teja, distingo esto no otro. Por eso a mí me gusta introducir en estas charlas una escala que propuso William Fisher, que es mucho más sencilla, que da 3 grados distintos de oscuridad para el eclipse y te dice, si eres capaz de ver los eclipses, los mares lunares a simple vista, a este le ponemos el 1, es un eclipse clarito. Si necesitas usar un buscador de 50 milímetros o unos prismáticos de 7 aumentos o por ahí, y con eso ves los mares, ya a ese le ponemos 2, es un eclipse medianamente oscuro. Los eclipses oscuros son cuando necesitas un telescopio de 150 milímetros a 20 aumentos para distinguir los mares. A mí esta me parece pues que está muy claro como está escrito, que no depende de si a ti ese color, además ya sabéis de sobra que cada uno vemos los colores como nos da la gana y donde uno ve color naranja, el otro ve color ladrillo y cosas por el estilo. Bien, eclipses de luna, fáciles de observar, asequibles a todo el mundo y mientras estés en el lado que es de noche y no haya nubes, los vas a ver. Los eclipses solares son mucho más complicados. ¿Por qué? Pues por lo hemos dicho antes, porque para algunos observadores es una ocultación. Entonces vamos a tener en cuenta más cosas. Pero empezamos con lo mismo, sombra de la luna. Y aquí las cosas se ponen interesantes. En el caso más favorable, la longitud de la sombra lunar son 61 casi medio radios terrestres. En el más desfavorable, un poquito más de 59 radios terrestres. O sea que muchas veces esa sombra no llega a la superficie terrestre. Si a esto le tienes que restar un 1, porque en el punto más favorable le quitas un radio terrestre. ¿Ah? Entonces, tenemos aquí de nuevo el cono de sombra pintado. Si tú estás dentro del cono de sombra, pero estás muy cerca del vértice, es muy poquita la zona de sombra donde vas a ver el eclipse total, mientras que alrededor tienes una zona muy, muy amplia de eclipse parcial. ¿Mm? Aquí tienes que tener también en cuenta, cuando calculas esto, la curvatura de la Tierra es un problema bastante complejo. ¿Mm? ¿Dónde va a durar el máximo el eclipse? Eh, en el punto de la línea de sombra que esté más cerca del punto subsolar, que es el sitio de la Tierra donde en ese momento tendrías el Sol en el cenit. Eso para el eclipse del 2027 lo vamos a ver bien. ¿Mm? Y la sombra avanza muy deprisa porque es la velocidad de la Luna. ¿Te acuerdas? Un diámetro lunar por hora, un cuarto de Tierra en una hora, pero es que le tienes que sumar la rotación terrestre porque la Luna va en un sentido y la rotación de la Tierra va en el otro. Entonces esto pasa muy deprisa. Por eso los eclipses solares duran tan poquito, la totalidad. Luego de parcialidad, pues te da igual. Mira, desde que estés aquí, si la sombra avanzase hacia acá, porque siempre va a avanzar hacia el este, ¿eh? Si tú estás aquí, para ti empieza aquí el eclipse y termina cuando llega aquí. O sea, cuando esto llegue aquí. Pero la totalidad es pim pam, se acabó. ¿Eh? Es bastante más complicado. Como estos valores están muy, muy parecidos a la distancia de la Luna a la Tierra, podemos tener unos eclipses muy curiosos, que son los eclipses híbridos. En un eclipse híbrido, pues hay momentos en los que el vértice de la sombra queda por debajo de la superficie terrestre y entonces ves un eclipse total. Pero hay momentos, esto está muy exagerado, claro, este dibujo,
en los que el vértice queda por encima de la superficie de la Tierra y entonces ves eclipses anulares. Según va avanzando la sombra, pues empieza siendo anular, se va cerrando, llegas a la zona de eclipse total y luego eclipse anular. Pero claro, tú estás quieto en un sitio. Si tienes suerte, ves un eclipse total y si no tienes suerte, pues ves un eclipse anular. Tú estás en un lugar, no lo vas a ver pasar por todas estas fases, que en algún sitio he leído a alguien que dice, no, tú lo ves primero anular, luego total. No, 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 tú lo ves lo que te ha tocado ese día. Ahora, puedes comparar tus datos con otros observadores, que a fin de cuentas eso es lo que nos gusta hacer a todos y ver lo que vio cada uno y lo que midió cada uno. Bien, entonces lo importante para ver si un eclipse es total o anular es a qué distancia está la Luna en ese momento de la Tierra. Por eso este gráfico, que no sale en muchos textos y es importante que lo tengáis en cuenta, porque fíjate, para que haya eclipses totales, la Luna tiene que andar por aquí. Si están por aquí, pueden ser totales o no. ¿Eh? Y por aquí anulares. Si tienes en cuenta que además la Luna por aquí va más despacito y por aquí va más rápido, va a haber muchos más eclipses anulares y mixtos que totales, porque no solo coge un trozo de la tarta más grande, es que además por aquí se toma su tiempo la Luna para pasar. El desarrollo de un eclipse de Sol, que supongo que lo veremos en detalle cuando hablemos de la observación, pues el primer contacto empieza el eclipse, uno total. En el segundo contacto toca este limbo de la Luna con este limbo del Sol y ahí empieza la totalidad, se termina cuando este limbo toca con este, se acaba la totalidad y cuando este limbo ya toca con el otro, pues se acaba el eclipse. Si hubiese sido un eclipse anular, estos contactos, el segundo y el tercero, sucederían en orden contrario. O sea, la Luna toca este borde, después de haber dejado de tocar este. Bueno. Ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen los eclipses en el tiempo. Yo creo que hasta aquí, más o menos, esto todo el mundo lo tenía claro y si hay algo que pasa muy deprisa por ello, pues luego vamos a tener el turno de preguntas. ¿Eh? Pero aquí va a empezar algo que va a ser un poquito más lioso. Vamos a hablar de las estaciones de eclipses. Sí, hay estaciones de eclipses. ¿Eh? Entonces, tenemos que los eclipses suceden cuando la línea de Sicigias, es decir, la luna llena o la luna nueva, vamos, donde sucedería la luna llena o la luna nueva, se alinea con la de nodos. Pero además tiene que estar ahí la luna. Bueno, pero como no estamos hablando de puntos, sino de objetos extensos, tenemos un poquito de juego. Entonces, en esta tabla que veis aquí, podéis ver que respecto al momento en el que la línea de Sicigia se alinea con el nodo, puedes sumarle o restarle casi un día entero, 21 horas y medias, a la luna nueva para tener un eje solar, perdón, para tener un eclipse solar central, que será total o anular y a veces puede ser parcial. ¿Eh? Incluso si me conformo con que el eclipse sea parcial, me puedo adelantar o atrasar más de un día respecto a ese momento de alineación para tener un eclipse solar, aunque este va a ser parcial. ¿Eh? Con los de luna, pues sucede algo parecido. Pero fijaros que para que sea un eclipse lunar visible, tengo mucha menos horquilla que con el Sol. Entonces, va a haber menos eclipses de luna visibles, si no cuento los penumbrales, que de Sol. ¿Mm? Tengo una horquilla a ambos lados del nodo de unos 16 grados y casi medio a cada lado del nodo, en los que si coinciden allí luna y sol, pues hay un eclipse de sol, y si lo coinciden en extremos opuestos, hay un eclipse de luna de algún tipo. ¿Mm? Eh, Como la órbita de la Luna se está inclinada, pues ahí hemos tenido en cuenta también el que esté por encima o por debajo de la eclíptica. El Sol siempre va a estar en la eclíptica, claro, ¿eh? Para ver el tipo de eclipse que va a pasar. Pero como la Tierra no es un punto en la eclíptica, pues puede que tú un eclipse que sería parcial en latitudes que tengan la eclíptica en la vertical en ese momento, pues si te desplazas hacia el norte o hacia el sur, sí sea total allí. Bueno, ¿a que parece sorprendente que hay menos eclipses de luna que solares?
porque tú tienes muy fácil ver un eclipse de luna. Desde el sitio donde tú vives vas a tener que esperar como mucho 2 años para que haya un eclipse de luna visible, que no sea penumbral. Pero puedes tener que esperar más de un siglo para que pase un eclipse solar cerca de tu casa. Esa es la enorme suerte que vamos a tener este año y el que viene y el otro, ¿no? Bueno, este año que viene, el siguiente y el otro. 2026, 2027, 2028. Esto, nos ha tocado el gordo, así de fácil. Bien. Ahora nos vamos a estudiar un poquito el cómo se reparten, ¿eh? O sea, yo tengo una estación de eclipses, que es el, los días antes y después de que se alinee la línea de Sicigias con la de los nodos, en los que puede suceder un eclipse. Bien. Mm, A ver, esperar un momentito. Vale. ¿Cuántas estaciones de eclipses puede haber en un año? Pues en teoría dos, pero como el nodo precesiona, a veces caen tres. Pero vamos a ver, mirad, este es el modelo geocéntrico, perdona, es que me adelanto un poquito. Este es el modelo geocéntrico que se usa para el estudio de los ciclos de eclipses. Tenemos el Sol en órbita alrededor. A ver, tenemos una Tierra ahí quieta en el centro que da una vueltita cada 23 horas 56 minutos, como nos gusta a los astrónomos, ¿eh? Y a su alrededor va girando el Sol dándole una vuelta en un año siderio en una órbita con exactamente la geometría que hemos visto para la órbita de la Tierra. O sea, con su perihelio y su afelio y todas esas cosas. Sobre el plano que es la de la eclíptica. La línea de Sicigias, entonces me sale uniendo el punto en el que está el Sol con el de la Tierra. Luego tengo la órbita de la Luna, que está inclinada y que cruza con el plano de la eclíptica en dos puntos, que es el nodo ascendente y el descendente. Y esa es la línea de nodos, que precesiona en el sentido de esta flecha, hacia el oeste. ¿Mm? Mientras que la Luna avanza por su órbita hacia el este. En el plano de la eclíptica, coincidiendo con la proyección de la órbita lunar sobre ese plano, está la sombra de la Tierra en dirección contraria al Sol. Esto es una regla de cálculo de estas de un gnomon así, de irle dando vueltas y vas viendo dónde se van colocando las cosas y las vas moviendo al ritmo adecuado. Además, aquí está el perigeo, que va en rotación directa, y eso hace que la línea de ábsides vaya cambiando de orientación. Bien, entonces decíamos que hay un eclipse si la luna está en Sicigia, resumiendo, a menos de 16 grados y casi medio a cualquier lado del nodo. La luna en Sicilia me está dando la posición del Sol. Eso es una horquilla, pues, de más de 30 grados. Y eso lo recorre el Sol en 34 días, que es más que la duración de una lunación. Así que en todas las estaciones de eclipses va a haber por lo menos un eclipse de Sol y uno de Luna. Y a veces hay tres, o bien un eclipse de sol muy centrado, muy cerca de la Sicigia en el nodo, y a los lados dos eclipses de luna que serían penumbrales, o bien un eclipse lunar muy, muy profundo, con la luna muy cerca del nodo, entre dos eclipses solares parciales. Entonces, todos los años hay por lo menos dos eclipses de sol y dos eclipses de luna. Y a veces hay más porque la línea de nodos está precesionando. Si no precesionase, pues sería este y 6 meses después la siguiente estación. Pero como cambian desde una estación que es en el nodo ascendente, el eclipse perdón, en el descendente, hemos pintado aquí en la posición A, empezamos en A. Tenemos los eclipses de Sol en el nodo descendente y los de Luna en el nodo ascendente. Si no precesionase la línea de nodos, pues los siguientes sucederían aquí, en el punto diametralmente opuesto de la órbita. Pero como precesiona, tienes que... La siguiente estación de eclipses es 173 días después. Y entonces ahora tengo el eclipse de Sol en el ascendente, aquí lo teníamos en el descendente, y el eclipse de Luna en el descendente, aquí lo teníamos en el ascendente.
Luego pasan otros 173 días y tengo otra estación. Entonces, en un año trópico, si depende de dónde empieces a contar, o en un año civil, acordaros que estamos trabajando con bajas precisiones, puedes tener casi 3 estaciones de eclipses enteras. ¿Mm? Así que en un año, como máximo, puede llegar a haber hasta 7 eclipses. Hay por lo menos 4 y puede haber hasta 7. ¿Mm? Bien. El tiempo que pasa entre una estación de eclipses y otra, vamos a meter otro nombrecito por aquí, se llama serie corta. Son 173,3 días. ¿Vale? Una serie corta no es múltiplo de lunaciones ni nada por el estilo. Entonces, si quieres juntar unas cuantas series cortas que comprendan un número entero de lunaciones, pues te vas a un periodo de unos 47 meses, que a eso se le llama una serie de eclipses. Pero esta se usa poco en la actualidad, que lo sepáis. Tiene 3 o 4 eclipses de sol de cualquier tipo y otros 4 o 3 de luna, todos consecutivos, uno detrás de otro. ¿A que parece un lío? Pues esperar a lo que viene ahora, porque ahora viene lo complicado de verdad. Como me gusta decir a mí, el sarao. Porque vamos a hablar de ciclos de eclipses. Eclipses que realmente tienen que ver unos con otros en su geometría, no porque pasen sucesivamente, sino porque suceden de manera análoga, lo que son los eclipses análogos. ¿No? Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Nos vamos a meter un pelín en historia, porque aquí hay que hablar de los fabulosos caldeos que a base de contar se dieron cuenta de que los eclipses de luna, que eran los que ellos podían seguir bien, tenían una geometría muy similar cada 223 lunaciones, un poco más de 18 años. ¿Mm? A este plazo de 223 lunaciones lo llamaron Saru o Sar. ¿Eh? Y Ptolomeo lo recoge en el Almagesto, donde aparece en la versión griega como Saros. Luego ese nombre lo recuperó nuestro querido Edmund Halley. ¿Mm? Por cierto, en el Almagesto está registrado el eclipse lunar más antiguo del que se tiene fecha, marzo de 721 antes de nuestra era. Entonces, este lapso de tiempo, al que llamaron Saros, es 223 lunaciones. Esto es un Saros. Y tened cuidado con esto porque hay bastantes usos relajados del nombre de Saros que no se refieren a un periodo de 223 lunaciones entre un eclipse de luna y otro totalmente análogo. ¿Mm? Esto es la historia, pero vamos con las matemáticas, porque esto tiene un fundamento matemático. Mirad. ¿Mm? Lo importante para los ciclos de los eclipses es las irregularidades más o menos periódicas de la órbita lunar. Yo puedo tener el periodo de una lunación, que hemos visto que era un poquito más de 29 días y medio entre una luna llena y la siguiente. El periodo draconítico, que era, repasamos, el periodo que pasa de paso por un nodo a volver a pasar por el mismo nodo. Y el anomalístico, que este aparece ahora de nuevo, que es el tiempo que pasa entre pasos por el perigeo de la Luna. Bueno, pues son esos números que veis ahí. Si hago un mínimo como un múltiplo aproximado, quito unos cuantos decimales para simplificar, me salen 223 lunaciones. Me sale ese número. 6.585 días y un tercio. Cuidado con ese tercio, que va a tener su importancia. Que eso traducido a años son 18 años, 10 u 11 días, según cuántos bisiestos te hayan caído en medio, y 8 horas. ¿Mm? Eso es un Saros. 223 lunaciones, que corresponde casi con 242 periodos draconíticos y o con 239 anomalísticos. Entonces, cuando esto se repite, está la Luna más o menos en la misma posición, el Sol más o menos en la misma posición y la Tierra. Y entonces tienes un eclipse igual. ¿Qué pasa con ese tercio de día? Pues eso es lo que le impidió a los caldeos darse cuenta de la periodicidad de los eclipses solares. Porque cuando se reproduce un periodo, un eclipse solar, sucede un tercio de día más tarde, lo cual quiere decir que se te desplaza 120 grados de latitud. Y claro, o tienes observadores por todo el mundo repartidos o tú no puedes detectar esa periodicidad. Pero si juntas 3 saros,
te comes ese tercio. 669 lunaciones. Y entonces, si tú viste, claro, es que esos son muchos años, ¿eh? Sobre todo para aquella época, vivir tanto tiempo. Pero si tú viste un eclipse total, es posible que 669 lunaciones después no veas un eclipse total, porque los eclipses se desplazan hacia el norte, hacia el sur, porque cambia el aspecto de la Tierra visto desde el Sol, ¿no? Ves más del hemisferio norte o del sur, porque como esto no es años enteros, sino que se te va un mes, pues ya la altura del Sol no va a ser la misma y entonces el eclipse se te va a desplazar hacia el norte o hacia el sur. Bueno, pues este periodo de 669 lunaciones lo recoge también Ptolomeo con el nombre de exeligmos, de telita, ¿eh? Pero es posible que lo conociesen los babilonios, ¿eh? No está muy claro. Vaya lío, ¿eh? Y es más lío si alguien le llama saros a cosas que no son estas 223 lunaciones, sino a otras cosas. ¿Mm? La cuenta no es exacta, no hemos echado bien la cuenta perfectamente. Ahora con la computación te sacan otros ciclos mucho más largos que sí que casan mucho mejor, pero a mí no me parecen realmente un tema interesante. Entonces, las 223 lunaciones, os recuerdo que valores medios son un poquito menos de una hora, 51 minutos y 23 segundos menos que 242 periodos draconíticos. Y más de 5 horas, 5 horas y 11 minutos menos que los 239 periodos anomalísticos. Entonces, a la larga, esto se me va a ir desajustando. La sisigia va a pasar de largo al nodo, ¿eh? Irá sucediendo cerca del nodo, un poquito más cerca, en el nodo y luego pasará y al final abandonará ese arco de los 16 grados y medio a cada lado. Bueno, pues todo eso, todos esos pasos en esos 16 grados y medio a un lado y a otro del nodo, es lo que se compone una serie larga y se llama así. Pero últimamente lo llaman series de saros o saros a secas y entonces te puede liar. Claro, estos son muchos pasos cada 18 años y pico. Entonces una serie larga te puede durar entre 1226 y 1496 años. Hay series de eclipses de sol y hay series de eclipses de luna. Una serie solar abarca entre 69 y 82 eclipses solares de todo tipo y bueno, a veces no de todo tipo, y las lunares entre 70 y 84 eclipses lunares. Pero mucho cuidado con lo que hablamos cuando decimos esto es un Saros, ¿eh? Un Saros. Bien dicho, son 18 años y pico entre un eclipse y otro análogo. ¿Eh? Pero en las fichas que hemos visto de eclipses, pues a veces usan Saros para referirse a una serie larga, ¿no? Entonces, cuidado con esto. A veces, bueno, que sepáis que existe. No vamos a luchar contra molinos aquí a decir, no, Fred Espena, bueno, él dice serie de Saros, pero no le vamos a corregir a estas alturas. Pero que sepáis que cuando veáis esto es del Saros 126. Vale, pues no, eso es otra cosa. Es una serie de Saros que numeró un tipo de una manera muy rara, numerado, lo he dejado para el final. Vamos a ver mejor cómo se desarrollan los eclipses de la misma serie. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos representado muy esquemáticamente cómo se vería la Tierra desde el Sol a lo largo de diversos eclipses análogos del mismo Saros. Este en concreto es uno en el nodo descendente. La Luna va de oeste a este, como estoy por fuera de la órbita, de izquierda a derecha, y veis que las flechitas pican para abajo. No he pintado todos los pasos, he pintado pues aproximadamente un tercio de ellos, lo cual quiere decir que la Tierra estaría más o menos con esta pinta vista desde el Sol, excepto que la inclinación del eje la vería distinta porque de uno de estos al siguiente habrían pasado más de un mes y entonces pues irían cambiando las estaciones. Entonces tiene un baile para arriba y para abajo. El primero del Saros, bueno, pues no lo llegas a ver porque es eclipse rasante, pero aquí la Luna ya estaría a esos 16 grados y medio del norte. Como este es en el nodo descendente, va a empezar por latitudes australes y se va a ir desplazando a cada paso hacia el norte. Si fuese en el nodo ascendente sería al revés. La serie empezaría por aquí y se iría hacia abajo. Entonces voy teniendo eclipses que cuanto más cerca esté la Tierra, más cerca estén del punto subsolar, van a ser más profundos.
porque me meto más en el cono de sombra. Y luego irán abandonándose y se acaba la serie aquí. El siguiente eclipse que haya en el nodo descendente me empezará una serie nueva. ¿Mm? A este eclipse, el que está muy cerca del punto subsolar, no tiene por qué ser necesariamente muy largo, porque puede que sea un Saros con la luna en el apogeo y entonces te salga un eclipse anular. Puede pasar. ¿Mm? Pero a ese eclipse, el que está cerca del centro del disco, ese se le llama el eclipse central de la serie. Con los eclipses lunares también hay series y sucede algo parecido. Esta es de nuevo la luna en el nodo descendente, pero ahora la estamos viendo desde la Tierra, así que tenemos de oeste hacia el este, avanzando. ¿Y qué es lo que pasaba que decía que os sorprendía a los novatos, que antes se me ha olvidado? Pues que tú ves a la luna avanzando hacia el oeste y ves que la alcanza la sombra. Tú no ves que la luna se meta en la sombra de la Tierra, sino que como tú ves visualmente, te parece que la luna va al oeste, pues parece que empieza a meterse por la sombra donde no te lo esperabas, en sentido contrario al que tú la ves avanzar. Por eso os decía que esto les sorprende a veces a los novatos. Aquí de nuevo he pintado menos rayas, pero aquí no hay tal periodicidad. Tú vas a ver el eclipse de luna. Bueno, también aquí lo del tercio ese cuenta, porque te vas a perder uno de cada tres, ¿no? Porque no lo vas a ver completo. Empieza la serie, en este caso es de luna en el nodo descendente, pues empieza por el norte. O sea, en realidad empieza el eclipse por el sur de la luna. Lo que pasa es que como lo hemos dibujado desde la Tierra, parece que empieza por el norte, pero los primeros eclipses de nodo descendente empiezan por el sur y los últimos terminan por el norte, de la Tierra o de la Luna. El problema es exactamente el mismo. Tenemos unos cuantos eclipses penumbrales, penumbrales parciales, y luego en algún momento empiezan los eclipses parciales, empiezan a ser totales, totales cada vez más largos, el eclipse máximo, el eclipse central, y luego pues repetimos en orden inverso. Bueno. Ya casi hemos acabado. Me he dejado lo mejor para el final. No, lo mejor no, lo más arduo, lo más difícil que es cómo se enumeran las series. Esto lo estableció George Van der Berg en 1955. Entonces, vamos a ver. Es un auténtico lío. ¿Eh? Hay una numeración independiente para las series solares y las lunares. No están ligadas. El número uno se pierde. Esto es a partir de la teoría lunar de Healy Brown, que ya permitía calcular eclipses aunque no tengamos registros de ellos. Y el tío echó cuentas hasta el segundo milenio antes de nuestra era y los metió por ahí los primeros eclipses. Pero los ordenó, los numeró según el eclipse central de la serie, porque claro, los primeros eclipses de una serie puede que no estén registrados, en cambio el central, o que no se vean, porque digas, ¿este es de la serie o no? Pero este era rasante en el polo, pero te pones a discutir de, oye, es que ahí había una montaña en la Antártida desde el que se vería, entonces sí o no, pues nada. De criterio, elijo el central. ¿Cuál es el problema? Que unas series tienen más eclipses que otros. Entonces puede que una serie que comenzó antes que otra tenga un número de orden mayor porque el eclipse central es mucho más tarde. ¿Mm? Para los eclipses solares hay un criterio, que lo vamos a ver ahora con el ejemplo de los dos próximos eclipses solares que nos ocupan, que es que las series impares suceden en el nodo ascendente y las series impares en el descendente. Con la Luna intentó hacer algo parecido, pero ya os he dicho que la Luna es un bicho raro y no te encaja, y no te encaja en este criterio. Entonces, acordaros, si veis que la serie larga o la serie de Saros tiene un número impar, suceden en el descendente, y si tiene un número par, en el ascendente. ¿Qué series hay ahora mismo activas? Pues las series evidentemente se solapan unas con otras. No hay un eclipse cada 18 años, pero sí hay un eclipse análogo cada 18 años. ¿Mm? Así que dos eclipses sucesivos de ninguna manera, y pongo, no tienen por qué ser, digo, no, no, de ninguna manera van a ser de dos series sucesivas. Ahora mismo las series activas en el 2025 van de la 117 a la 156 y las lunares de la 110 a la 150. Están dando eclipses totales, las que veis ahí numeradas, que no las voy a leer, ¿para qué os voy a aburrir? Porque a nosotros nos interesa el eclipse del año que viene. No me he traído la del 28.
Pero en el 2026, esta es la ficha de Fred Spenak, al que tanto le debemos. No me voy a entretener ahora en cómo se lee esto, pero si queréis luego en el turno de preguntas, si alguien necesita, le explicamos un poquito. ¿Eh? El del 12 de agosto de 2026, Saros Serie 126, 48 de 72. ¿Eh? O sea, este es el eclipse 48 de una serie de 72. Esta serie es un poco sosa. Esta no produce eclipses profundos. Muchos de los que ha producido han sido anulares y mixtos. Empezó a dar eclipses totales en 1882. Y este, que nos ocupa, el del verano que viene, del LAN, es el penúltimo de los totales, ¿no? O sea, luego habrá otro y luego a partir de 2062 ya empiezan a ser eclipses parciales y además en latitudes muy altas, ¿no? Entonces, el siguiente eclipse de esta serie que podremos ver desde la península ibérica, que sucederá más al norte, será parcial y en el 2080. ¿No? Queda, queda bastante. 13 de septiembre. Pero tú echas la cuenta con los aros y dices, vale, pues más o menos alrededor del 13 de septiembre del 2080 va a haber un eclipse. Bueno, esto está calculado ya no con SAROS, sino calculando exactamente con los parámetros de la Luna. Y sí, el 13 de septiembre del 2080 son tres SAROS más, tres periodos un exelgi, es que ni sé decirlo, exeligmos, exeligmos más, que vuelve a estar la Tierra repitiendo la orientación, más o menos. El del 2027 tiene bastante más chicha. El de 2027 es de una serie que produce eclipses muy profundos, la 136, y lleva dando eclipses totales y largos desde 1703. Pues si el del siguiente que nos toca ver a nosotros del 2026 era en el 2080, pues este será en el 2081. Bien, ¿no? Pero la totalidad tocará por la parte de Bretaña, Normandía, Balcanes. ¿M? Los dos eclipses que hemos visto son de serie par, si os fijáis, ¿no? Entonces, todos suceden en el nodo descendente de la Luna. Vamos a ver a la Luna avanzar desde el limbo occidental del Sol hacia el oriental, pero empezará un poquito al norte de la eclíptica y terminará hacia el sur, un poquito hacia el sur. Pero claro, ¿dónde está el norte y el sur de la eclíptica? El del 2026 es muy cerca del horizonte. ¿Qué puedo esperar ver? O sea, si entra si se mueve hacia el sur de la eclíptica, esto a lo mejor lo simuláis con un programa para ver cómo queda el desarrollo del eclipse respecto a un horizonte, porque la eclíptica no es algo tan intuitivo como dónde está el norte, dónde está el sur o dónde están los almicantarates, las líneas paralelas al horizonte y esas cosas. ¿Mm? Bueno. Pues esto era lo que os quería contar. Solo os quiero dar las gracias por vuestra atención, darle mucho las gracias a Alberto Martos. Yo sé que casi todos habréis oído hablar de él. En la agrupación astronómica tenemos no solo la suerte de tener a Alberto Martos, sino que es todo lo que sabe de la Luna le ha dado por escribirlo en 3.000 páginas y ponerlo a la disposición de los socios. Todo lo que ha estado bien en esta charla ha salido en las páginas de Alberto. Lo que esté mal es culpa mía. Y desde luego un recuerdo para Fred Spenak, que hemos perdido algo importante con él. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y si tenéis preguntas, voy a dejar de compartir pantalla porque no os estoy viendo y así os veo y os oigo. Muy bien, Jorge, muchas gracias a ti. Cuando queráis, si queréis hacer preguntas, abrir vuestro micro directamente y adelante. ¿Qué os ha parecido? Os... El tema del cálculo de eclipses, vamos, ahora mismo con el poder de computación que tenemos, no es lo que era antes, pero a mí siempre me ha sorprendido que esta gente ahí se pongan a contar lunas y alguien diga, oye, que hace 18 años pasó esto, porque entre medias ha habido otros eclipses. Entonces, el llegar a darte cuenta de que la repetición es casi, casi igual,
Esta gente tenía mucho tiempo libre. La verdad es que es complicado entender que estos ciclos, que además no repiten exactamente igual y que se desplazan en latitud, claro, es la capacidad de observación y de retención. Supongo que harían dibujos y demás y harían anotaciones, pero Pero, pero muy es burdas, porque ¿qué muy ángulos burdas, iba a claro. medir Es esa decir, que gente? básicamente quedaban registradas en la memoria, ¿no? Y Ujú. Claro, ellos el observatorio no lo movían, por eso estaban ligados a los eclipses de luna, porque tú decías, bueno, pues mira, ha pasado esto, ha vuelto a pasar. Luego no pasó, pero luego volvió a pasar, así que alguno me he perdido. A lo mejor ese día estaba nublado y no lo vi. Ellos no pensarían que se viese desde otro lugar de la Tierra. Bueno, mm, eso es por el, y lo de los de Sol no lo sacaron por el tercio de día ese, ¿no? Entonces, esto es muy interesante cuando veáis los mapas así que te pintan todos los próximos eclipses. Veis como la misma silueta aparece 18 años después desplazada a 120 grados, 18 años después desplazada a 120 grados, y ya no te ponen más en el mapa, no van más allá, porque si no se les solaparía sobre la primera y el mapa se les liaría. Pero esos típicos mapamundi con, con todas las cosas ahí visibles, pues son así. bueno, la conclusión que se extrae de todo esto, la más inmediata, es que si se quiere hacer divulgación acerca de cómo se producen los eclipses y todo entrando un poco en detalle de esta complicación o de esta complejidad del sistema Sol, Tierra, Luna, realmente entrar a un nivel de detalle máximo es complicado. Es Complicado. complicado. Con lo cual, lo que sí está claro es que aquí hay que estrujarse un poco la cabeza para ir a hacer modelos más sencillos de divulgación y no entrar más allá de donde uno esté convencido de que va a poder explicar con facilidad lo que quiere contar. Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, esto os lo he contado a vosotros que estáis en el ajo y tenéis interés. No queremos aburrir a nadie. Pero creo que no es malo que la gente se dé cuenta de que cuando haces divulgación estás simplificando mucho, mucho, pero Exacto. que mucho. Y que se den cuenta que esto es una cosa muy seria, que es el trabajo de generaciones y generaciones y generaciones que se pierden en la prehistoria de gente que se ha dedicado a apuntar. Este día la luna se puso roja. ¿No? Entonces, esto es una parte muy bonita de la astronomía. Sí, la astrofísica y eso. ¡Guau! Pero oiga, ¿esta gente qué estaba haciendo? ¿Por qué apuntaba a estas cosas? Claro, si luego lo relacionas con grandes catástrofes. A ver, cosas que funcionan con la divulgación. El astrónomo chino que le cortaron la cabeza por no saber predecir un eclipse de sol, por pillarle un eclipse de sol a traición. ¿No? O sea, eso, pues bueno, eso te engancha con el público. ¿Y cómo predecía un astrónomo chino me parece que fue en el siglo V o algo así, cómo predecía un eclipse de sol si todavía no tenían claro que el ciclo de Saros se aplicase a los eclipses de sol? Pero bueno, ellos iban viendo que si había habido un eclipse de luna, el eclipse de luna sí que lo predecían. Cerca de un eclipse de luna podía caer un eclipse de sol, 15 días antes o 15 días después, ¿no? Entonces ahí, pues, arriesgaba. Una pregunta, Jorge. ¿La gravedad afectaría de otros planetas, otros cuerpos celestes al ciclo de los eclipses o siempre son secuenciales? No, no, por supuesto. Las perturbaciones de la órbita lunar y de la órbita terrestre son, pues, sobre todo por la presencia de Júpiter. O sea, digamos, si tú tienes, esto es el problema clásico de las órbitas. Si tú tienes solo dos cuerpos en el universo, pues tienes las órbitas de Kepler, sin más lío. Pero cuando metes a un tercero, pues ya no tienes lo que se llaman soluciones analíticas, las ecuaciones que resolvíamos en el instituto, y tienes que ir a modelos o perturbados o numéricos. Hoy en día todo esto se hace con modelos numéricos. Echa las cuentas el JPL
te da los datos de dónde van a estar colocados los astros, separados a tiempos regulares, y luego tú a partir de ahí, por interpolación o por métodos que te interese, con las posiciones que te han dado, calculas las posiciones intermedias. Los métodos de Hill y Brown que te he contado es método perturbado, que eso digamos que tú calculas una órbita elíptica de Kepler. Y luego le vas metiendo las acciones periódicas que van metiendo, pues el abombamiento de la Tierra, la presencia de Júpiter, sobre todo de Venus. Para los eclipses de Luna parece que Venus también le pega un empujoncillo a la Luna y de vez en cuando la acelera y de vez en cuando la frena. Entonces eso mete unas pequeñas variaciones en esos parámetros tan limpios que sería la ecuación de la elipse y de las velocidades de la ley de Kepler, de las áreas iguales en tiempos iguales, esos son sobre todo influencia de Júpiter y de Venus. Pero en los modelos de cálculo numérico que se hacen ahora se tienen en cuenta no solo todos los planetas con sus lunas, sino asteroides y cosas por el estilo, y dan una precisión bastante buena. Pero hay una cosa de esto que hablamos de los métodos de cálculo que es importante que sepáis, porque esto no te lo suelen contar. Esos métodos de cálculo numéricos que se hacen ahora, cuando los proyectas hacia el futuro, estás haciendo un truco que no es bueno, que es extrapolar. Porque si yo tengo dos posiciones intermedias, que las he calculado y las he comparado con mis observaciones, me puedo imaginar lo que ha pasado entre esas dos observaciones sin mucho lío. Pero si proyecto esa tendencia hacia el futuro, como el sistema de gravedad de todo el sistema solar es muy complejo, es muy posible que se me pierda la precisión en cuanto me alejo un poco de las observaciones que tenemos ahora. Para que te hagas una idea, el modelo del JPL te garantizan la precisión para el que está calculado solo hasta el 2050, hasta dentro de nada, ¿eh? Luego lo van ampliando, ¿eh? Últimamente lo han ampliado, ya es hasta el 2050, antes era hasta el 2030. El 2030 está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Luego va perdiendo precisión. No, oye, pues mira, para observar eclipses me vale y esas cosas, pero si quiero lanzar una sonda, a lo mejor ese modelo ya no me vale, porque si la sonda llega cuando eso no el planeta o la luna a la que lo quiera mandar no está exactamente donde yo había calculado, se pasa de largo, se choca, ¿eh? Entonces, el tener presente esos pedazos modelos de cálculo no está mal. Pero sí, por supuesto, lo rara que es la órbita de la luna es porque aquí hay muchas cosas empujando y tirando en distintas direcciones. Yes. Algunas. ¿Me oyen? Sí, Sí, Sí. Quería preguntar. Primero, muchas gracias por la charla. a ti. Me ha recordado, tenemos un compañero que hizo, no sé si me oye, ¿me puede decir si me oye? sí, sí. Sí, vale, gracias. Me ha recordado de un compañero que hizo una máquina antecitera con piezas de Lego hace unos años. Bueno, hizo una serie de charlas y me pareció increíble cómo lo hizo. No, vamos, yo no sabría hacerlo. Lo que sí que me gustaría, es decir, me ha parecido realmente interesante, no desconozco todo esto. Yo en la charla de ayer no pude estar, pero he visto que estaba el vídeo, con lo cual me alegra de que lo pueda ver más tarde. Pero he estado intentando, a ver, ¿sería posible que cuando publiquen estos vídeos activen la transcripción automática? No sé si se puede hacer, ¿eh? Yo no conozco YouTube, no sé cómo se suben. Pero es que para ponerlo, después esto lo pones en una IA, te hace un resumen, te hace una capacitación y eso, pues igual facilitaría un poco para absorber un poco los datos. No sé, es una sugerencia. No sé exactamente qué es lo que pides. No, a ver, Es Una activar transcripción una a transcripción. texto. Una transcripción a texto. Se te ha cerrado el micro. Tú quieres una Sí, transcripción a una texto de la transcripción charla. a texto si fuera posible. No sé si se puede porque lo desconozco, ¿eh? Pero creo que hay algo dentro cuando se sube un vídeo que dice que hacer transcripción automática o alguna cosa así, pero no sé si necesitas una versión más profesional o no, eso lo desconozco. Simplemente es pues, una sugerencia. Pero porque esta charla me ha parecido que, bueno, tendría que repetirla un poquito lentamente.
No, hay muchos datos y muchas cosas que desconozco de esta charla. Gracias. Bueno, como yo he venido a hablar de mi libro, todos estos datos los tienes no solo en el libro de la agrupación, sino en un montón de sitios, ¿vale? No es algo muy arcano. En el libro que hicimos en la agrupación astronómica es que lo que tiene bonito es que lo pusimos todo junto y que es trabajo de aficionados como todos nosotros y que tendrá sus defectos, pero también tiene su encanto. Aparte, unas ilustraciones muy buenas, todas originales de un tal Jorge Arranz. Mira cómo se ríe Nico. Nico también participó en esto, ¿vale? Mira, has hablado del mecanismo de anticitera lo iba a meter en la charla, pero no quería extenderme más de una hora. Ese mecanismo, además, hay cosas, yo no soy un experto en el tema, entonces no sé cómo, como hay un poco de magufería alrededor de ese mecanismo y hay gente hablando de cosas que ha visto, yo he visto muchas cosas de ese mecanismo que me parecen alucinantes y sobre todo nos quita esa idea de esta gente eran una panda salvajes, por lo menos en lo tecnológico, en las ideas y espirituales y eso sigo pensando que los griegos están sobrevalorados, pero bueno, pero en lo tecnológico, lo de hacer engranajes y eso me parece alucinante y tienen excéntricas y cosas así. Y sí, dice que en algún artículo que he visto por ahí, que no sé cómo de serio es, que tienen en cuenta los aros. Pero es que lo de los, eso es muy fácil que lo tengan en cuenta, porque yo lo que os he explicado del modelo geocéntrico, si yo pongo así los discos y los hago girar y tienen el número correcto de dientes, puedo a base de darle vueltas al dial contar cuándo va a haber eclipses. Hay aquí alguien que pregunta en el chat, ¿cada cuánto tiempo hay una luna de sangre? Pues eso lo hacían moviendo el dial. Lo que pasa es que podía que una de ellas te la perdieses porque con los saros, y además en esa máquina no puedes tener todos los saros metidos a la vez. Entonces, vas a un mecanismo que a mí me parece mucho más complejo que el de Anticitera, pero que lo tienes colgado en la plaza de Praga y en la plaza de Venecia y en la plaza de Padua. Todos esos cacharros te dicen en qué punto de la eclíptica está el Sol, ¿eh? Que tienen allí su zodiaco pintado, al que por cierto le falta Libra y el Escorpión ocupa dos casas, como está mandado. ¿Eh? Y entonces tienes el disquito del Sol que se va moviendo por ahí, que tiene su año sidéreo para darle la vuelta entera a eso porque puede tener en cuenta hasta la precesión de los equinoccios, ese reloj. Tienes la luna que va a dar una vuelta que la vas a tener que ir reajustando con las observaciones, porque hemos visto que el periodo de la luna no es tan regular, pero bueno, si la pones que dé una vuelta cada 27 días y pico, está bien. Y luego tiene la línea de nodos, la aguja draconítica, esta negra con pinta de dragón fiero, que se va moviendo despacio. Y entonces, si yo en el reloj veía, y es un reloj moderno, ya es un reloj de cuando ya estaban inventados los resortes de los relojes y esas cosas. Pero si yo en ese reloj, y si no con mis tablas de observaciones y de cálculos, veía que o tenía el Sol y la Luna juntos en donde estaba apuntando el dragón, o el Sol y la Luna en extremos opuestos del dragón, iba a tener un eclipse de Sol si estaban juntos en un lado del dragón y si estaban en extremos opuestos en lados contrarios. Entonces, pues así podías calcular los eclipses. Y ya os he dicho que todos los años hay dos eclipses de sol, por lo menos, pueden ser parciales, y hay dos eclipses de luna, por lo menos, que pueden ser penumbrales y que no los veas. ¿Mm? Eh, Ah, sí. sí, hay una pregunta. Conchi pregunta que si puedes explicar cómo se lee el mapa de cada eclipse. Entiendo que se refiere al de este año. Sí, 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 el típico mapa de eclipses. Vamos a verlo un poquito porque tiene mucha información interesante. Ahora lo voy a compartir. Esperad que lo ponga aquí en pantalla. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, no, espera, aquí. Vamos a poner aquí un mapa de eclipses. El del 2027 quizás tiene información más interesante. Vamos a compartir pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Eh, Este. Bien, se ve, ¿no? Sí, Vale, bien. Mirad. Es bastante intuitivo, pero hay que leerlo un poquito. Tenemos unos cuantos datos por ahí, luego no vamos a meter con eso. Vamos a ver la parte gráfica que es más interesante. Eh, Forma de analema que hay dibujada sobre la Tierra. Vale, vamos a verlo ahora eso. Esta es la línea de totalidad, ¿de acuerdo?
En estas zonas es la línea de parcialidad y aquí tenemos las horas a las que empieza el eclipse, no, a la que está en el máximo del eclipse. ¿Mm? El punto donde el eclipse va a ser máximo va a ser aquí, ahí en Karnak. Y mirad dónde está el punto subsolar. El punto subsolar sería el sitio de la Tierra donde tendrían el Sol encima de la cabeza. Eh, Esto lo han dibujado casi, casi como visto desde el Sol. Si estuviese visto desde el Sol, el punto subsolar estaría en el centro del dibujo. Vamos a ver, a compararlo con el de este próximo agosto, el del 12 de agosto del 26. No, espera, para atrás, chico. Vete para atrás. Este. Mira, ¿dónde está el punto subsolar? Aquí, al sur del Yucatán. Entonces, el punto del máximo del eclipse es el punto de la Tierra más cercano. Esto no me lo han pintado, dibujado desde el Sol, porque desde el Sol verías aquí una cosa muy deformada pegada al limbo y entonces lo han girado. ¿Cómo calculo esto? Pues tengo que ir viendo cómo va variando la posición de la Luna respecto a la Tierra. ¿Mm? Y a la vez cómo va variando la profundidad de la sombra, porque cuando estoy aquí cerca, estoy muy cerca del vértice del cono de la sombra. La sombra se va ensanchando según vengo para acá y se va para allá. Entonces, esta forma de culebra o de analema que dices tú, no sé si te refieres a eso o a estos ochos, a estas cosas que se ven por aquí, que es los sitios donde empieza el eclipse, pero que esto haga esta forma así. Cuando en nuestra diapositiva, a ver si la puedo poner, del desarrollo del Saros hemos pintado líneas rectas, es que aquí tienes que tener en cuenta que estás haciendo una proyección sobre una esfera y entonces esto se te va a curvar. Fíjate, no va siguiendo el paralelo, sino que viene desde el sur, se acerca al paralelo y luego se aleja. Entonces esto te haría una forma sobre el mapa como de U. No sé si es exactamente eso lo que estás preguntando, Juan José, que lo ha preguntado, y Conchi. Entonces, la forma esa rara de por qué salen curvas y no salen rectas cuando aquí estamos viendo rectas es que cuando esto lo proyecta sobre la Tierra, hombre, si estuviese justo en el equinoccio que estaríamos viendo los paralelos como líneas rectas, no veríamos curvas, pues sí, te saldrían más o menos rectas. A ver, ahí me estás diciendo justo lo que se ve en el del 2017 que parece que se juntan, pero que se separan en dos curvas en el 2018. Vamos a ver. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esta línea roja? ¿Es esto, Juan José? Puedes abrir tu micro si quieres. Es que no os veo la cara. A lo mejor estás haciendo así con la cabeza y no te veo. O ponlo en el chat. Si te refieres a la línea roja, ¿eh? La línea roja, la de más atrás, te indica el sitio donde el eclipse se está acabando al amanecer. Y esta siguiente es donde al amanecer empieza el eclipse. O sea, tú, si estás entre estas dos líneas, verías salir el sol eclipsado, parcialmente en este caso, porque la totalidad no llega. Y por este otro lado es al revés. Entonces podéis ver que en buena parte de la península no vamos a ver el final del eclipse, porque aquí está la línea. ¿eh? De aquí para allá, es decir, excepto en Galicia, Cantabria, Asturias, norte de Zamora, no, de Zamora no, de León y un poquito de Palencia, el final del eclipse sucede por debajo del horizonte y aquí se te hace de noche. ¿no? El, o sea, aquí ya no ves eclipse total, pero sigues viendo eclipse parcial hasta aquí. ¿no? Esta línea no sé exactamente en qué momento está representado este terminador. ¿eh? No sé si se refiere al momento del máximo del eclipse, porque los datos que te dan por aquí sí que se refieren al momento del máximo del eclipse este en Islandia. ¿eh? Bueno, entonces, en esta gráfica tiene esta forma curiosa, fíjate, por aquí, claro, es que estás en latitudes polares en verano. El polo norte está aquí. Esto lo están viendo desde el lado que sería, en teoría, de noche. Es el sol a medianoche, entonces aquí la línea esta no se acaba nunca. Y en el siguiente nos va a pasar lo mismo. Hay sol a medianoche, pero no, porque el eclipse no llega a ser visible desde latitudes polares.
¿eh? Entonces este eclipse es muy en zonas ecuatoriales, que son los centrales de los eclipses, siempre suceden cerca de las zonas ecuatoriales. Entonces aquí estás muy, muy, muy metido en el cono de sombra y encima este son una serie de eclipses profundos porque la luna está más cerca del perigeo que del apogeo en todos los de esta serie. Entonces tenemos aquí la línea donde se vería salir el eclipse, acabaría al amanecer, o donde entre esta y esta verías el sol eclipsado y a partir de esta ya ves empezar el eclipse. Hasta aquí. Aquí ya no lo ves acabar y aquí ya se te está escondiendo el sol en el principio del eclipse. O sea que no llegas a verlo. No sé si era eso lo que queríais saber. Buenas, ¿puedes poner el anterior, la del próximo año? Para Bien. ver lo que hay, o sea, sería de Palencia, o sea, de Ávila a Palencia, que A sí ver, que vería. este mapa es muy poco detallado. Yo para esto, a ver, estos mapas también y el saber leerlos. Antes tenía más interés. Si te metías en la página de Spenac, y lo puedes seguir haciendo, y te bajas un tocho enorme con mapas detalladísimos en detalle de la sombra y de los tiempos y eso. Pero es que ahora mismo, a través de la página de Spenac, o de la del IGN, o de la que están haciendo en el nodo de coordinación de eclipses y todas esas cosas, lo que te va a salir es el Google Maps, que tú eliges el eclipse en concreto o con e incluso con aplicaciones. Esta de Eclipse 2.0 está muy bien, que hablaron el otro día de ella, yo os la recomiendo mucho, porque lo que te va a decir, tú dices, este eclipse, y me lo enseñas en Google Maps, y entonces tú te vas a tu pueblo, a tu casa, a donde sea, y le das y te dice, empieza a tal hora, dura tanto, no sé qué, y si es total o no es total. ¿Eh? Lo que no tiene todavía ese son las sombras, que eso es algo que el otro día vimos la previa del mapa del IGN y me pareció asombroso que estaba hasta la sombra de los rascacielos de Benidorm así proyectada contra el mar. O sea, eso me pareció un trabajo. Tengo unas ganas de tener tiempo para echarle un vistazo a eso porque a mí esas cosas me gustan mucho. ¿No? Sí, Entonces, la semana que viene veremos esto con un poco más de detalle y también los mapas de Xavier Cuvier, esos también están muy que bien. son justamente lo que parece que tú estás pidiendo. Sí, Sí, yo sí. quiero, es que como no se me había ocurrido que el eclipse lo puedes terminar de ver por debajo del horizonte, con lo que te Mm. perderías, que tú dices, no te escondas que no te veo. Entonces, me ha Sí, parecido un detalle que pero digo, fíjate. Pero ¿sabes una cosa que pasa con los eclipses? Yo no he ido nunca a un eclipse total, excepto el anular del 2005, nunca he visto un eclipse total. Pero todo el mundo te lo cuenta. Mientras se va ocultando, todo el mundo está atento. Después de la totalidad, no está nadie mirando, no está nadie haciendo caso. El ver cómo sale de la totalidad y la última fase de parcialidad, eso no lo sigue nadie. Entonces tú, mientras estés debajo de lo morado, Sí, vas a ver la totalidad entera. ¿Eh? vale. Lo que pasa es que si te vas muy a este extremo va a estar muy bajito en el horizonte. Oye, qué bonito, Mallorca, el eclipse sobre el horizonte. Como haya bruma ese día, te has quedado sin Ah, claro. eclipse. ¿Eh? O te aparcan un barco delante. No, mira, que han venido los ricos que tienen un barco más grande que el tuyo y te lo han puesto delante. Te has quedado sin eclipse. Oye, pues no es de extrañar que pueda pasar lo del barquito. Pues, hombre, si esto, bueno, y el de Cádiz va a ser a codazos. El de Sí, Cádiz, o sea, va a ser. Pero mirad, hay sitios muy interesantes donde se podría observar el eclipse, que eso ya lo van a hablar, porque es muy bonito ver avanzar la sombra. Entonces, si tú estuvieses aquí, en una cumbre del Cantábrico, mirando al mar, verías la sombra avanzando sobre el mar, acercarse a ti. ¿Qué problema tiene? Que incluso en verano, aunque aquí haga sol, mar adentro hay nubes. Y si no, mira del mapa el tiempo estos días, a ver qué pinta tiene. Yo tengo este verano repartida gente, familia por todas partes, diciéndole, mándame fotos de atardeceres, así como la primera semana de agosto, a ver cómo está aquello, para ver a dónde voy, que todavía no lo he decidido. pues muchas gracias. De nada. Bueno, ya, Hola, buenas noches. sí, un momento, ya os comentaba que la semana que viene, el primer día lunes, vamos a ver estos mapas, estos recursos a detalle más fino sobre la geografía concreta de cada lugar. Y bueno, seguramente estas preguntas las dejaréis resueltas. Mm. A ver, Filip, ¿tenías la mano levantada? Sí, sí, ¿me oyes bien? Sí. Sí, Vale. Y no, es en relación a el percurso de la sombra.
Yo me gustaría añadir más una cosa, que es que todo bien que la sombra puede hacer un percurso lineal, ¿no? Que va así, se proyectando por la Tierra, pero no queda exactamente lineal porque en 4 horas de percurso la Tierra ha rodado un poquito también. Entonces comienza a ir lineando en el mismo sentido de rotación, sí. Entonces, por eso, como la Tierra está rodando, también se sigue debajo por arriba, como roda un poquito, eh, entorta el percurso en el mapa. El mapa no nos dice, no está fixo porque en el inicio del eclipse la Tierra está de una manera y 4 horas después está rodado un poquito. Sí, Entonces, Exactamente. eso puede introducir una apariencia de Eso, rotación porque ahora está yendo, pero ahora está allí. Para mí, mi dedo ha hecho esto, pero tú has visto cambiar de posición porque no estás mirando en el mismo instante, ¿no? Es como que un es una visto, combinación de las dos sí, cosas. sí, O sea, la Tierra se está moviendo y a la vez tú estás proyectando sobre una curva. Entonces, sí, sí, ya vale. solo la intersección de ese plano de la órbita de la Luna con la Tierra te va a salir una línea curva ladeada sobre un mapa de la Tierra. ¿Eh? Sí, Y pero luego además vas girando la naranja y efectivamente, entonces aquello, para hacer sí. esto bien, tú vas calculando en cada instante un circulito de sombra y un circulito de penumbra, un circulito de sombra y de penumbra y luego hacer la curva que los une todos. Por ejemplo, este mismo efecto hay con se saca una foto de algo que se mueve muy rápido, como el sensor lee la imagen linealmente de arriba a abajo, hay un efecto no me recuerdo el nombre en las cámaras antiguas que tiene una cortina, el efecto de cortina, porque como están haciendo como que un scan, comienzo escaneando de arriba a abajo, pero si algo se mueve, si mi mano vertical se mueve, con el scan está en sitio diferente. Después la mano parece así porque se movió muy rápidamente Sí, en relación a la que las cortina. ruedas del coche adelantan al coche. Sí, y aquí es la tierra que está, la cortina es la tierra que está rodando. Sí, Sí. además lo veremos el lunes también con estos mapas de Xavier Cuvier, que la sombra realmente, la sombra proyectada sobre la superficie de la Tierra es una elipse bastante deformada. Lo veréis y veréis cómo avanza. Sobre todo en este del 2026, que es al atardecer, Sobre todo. tienes una sombra enorme, pero que se mueve a una velocidad increíble. Es muy alargada, claro, si el sol está bajito, tú tienes una sombra larga, la luna también la va a tener. Y llega, y entonces la totalidad sucede a la vez en muchos sitios, pero pasa muy deprisa. En cambio, cuando lo tienes muy vertical, como aquí, pues cuando es total aquí, no es total ahí al lado, pero en el anterior, cuando es total en Cantabria, también es total en Burgos, porque la sombra está alargada. Eso sí, eso lo vamos a ver el lunes seguramente. Rafa. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy interesante la charla y bastante densa. La tendré que volver a ver porque... Lo siento. No, gracias. Ya os lo Lo que te avisé quería... al principio, que con que os quedéis con las ideas básicas para luego a partir de ahí vuestros planes de divulgación me parece bien. Sí, pero el objetivo de la charla era justamente poner de manifiesto esta complejidad en este sistema, ¿eh? Y Sí, de manera que pensemos que tenemos que hacer un esfuerzo doble para que a la hora de hacer divulgación sepamos quedarnos con lo esencial y entrar no en los detalles finos, sí, pero sí tener en cuenta todo lo que hay detrás por si hay preguntas que piden alguna justificación de este tipo de detalles finos, ¿eh? sí, sí, sí. Oh, y el saber es siempre enriquecedor. Yo te quería preguntar que en los mapas estos, ¿se tiene en cuenta la distorsión por la atmósfera? O sea, cuando nosotros vemos un atardecer, ¿no? Cuando el sol lo vemos todavía sobre el Sí. horizonte,
Que está realmente depreso, está lo que abajo. dicen. O sea, Sí. la refracción de la atmósfera nos permite ver el Sol cuando teóricamente estaría por debajo del horizonte. En los mapas estos se tiene en cuenta la distorsión esta. Creo que sí, a esta escala no, porque a esta escala esa distorsión que tú dices es el grosor de una línea. Pero cuando se meten en detalle sí que suelen meter modelos de atmósfera. Yo por lo menos los programas que trabajo en el Eclipse es un parámetro que tú puedes poner, quitar o ajustar al valor que quieras, para ver si te está enseñando el sol por encima o por debajo del horizonte. Pero de todos modos, eso es un efecto que se nota cuando ya el sol está muy, muy bajito, que es ese sol achatado. Entonces aquí en Mallorca vas a ver un sol eclipsado achatado, vas a ver Un un huevo. melón negro en vez de ver un círculo negro, si es que Ah, lo llegas a ver. Y ahí sí, ahí el sol está depreso, que se dice, por debajo del horizonte teórico, pero tú por la refracción y eso lo estás viendo elevado. Y puede que salir, si sale ahí las fotos del eclipse pueden ser preciosas porque la típica foto de la omega del sol, pero pillarlo justo cuando está empezando la totalidad puede ser muy graciosa. Eh, Ahora, yo no me arriesgaría. claro, es Pues si que te pilla allí, esto nos lo va a decir mucha gente en todas estas charlas. Si el eclipse pasa en la puerta de tu casa, quédate con lo que hay ahí. No Sí, te vayas a ir a moverte por ahí porque esto va a ser un berenjenal de cuidado. sí, sí, ese es uno de los, Y vamos, eso fundamentales. Es decir, lo tenemos que transmitir a la gente. Mira, no merece la yo tra- pena moverse para intentar ganar 20 o 30 segundos de duración de eclipse si lo tienes en la puerta de tu casa, aunque sea más cortito. Mira, los que me conocéis, los que no me conocéis, ya sabéis que los madrileños siempre damos por hecho que todos conocéis Madrid. Yo trabajo en Alcobendas. En coche son 15 minutos desde mi casa. En Alcobendas es total, en mi casa es 99,9. Pues ese día no sé si me va a tocar trabajar. Si me toca trabajar, trabajo, salgo de trabajar a las 6 de la tarde y me busco un mirador por ahí o me voy dando un paseo para el Pardo hasta que vea un sitio de atardeceres bonito, me voy con un bocadillo y me quedo ahí a esperar a que sea. Y luego ya me vuelvo andando a mi casa porque va a ser imposible mover el coche. ¿Qué ventaja tiene? Y esto los que estéis con gente de Madrid. Oye, ¿quieres ver la totalidad? Puedes ir en metro, porque Alcobendas se va en metro. ¿Eh? Entonces, oye, que vas a ver solo 20 segundos, me da igual, si yo no voy a hacer fotos ni a medir tiempo ni nada, yo voy a ver un eclipse. Ya claro, al otro, al de Tarifa, ya la tengo yo liada para Tarifa, a ver cómo llego. Pero esa es la al de... segunda pregunta que te quería hacer. Que los que queremos hacer fotos, por ejemplo, el efecto este de que el Sol queda por arriba del horizonte para hacer el seguimiento del Sol, el Sol no se irá desplazando hacia arriba del encuadre. Eso de fotografía hay una charla, no voy a hablar nada porque además yo no le doy para nada a la fotografía, yo hago fotos a mis hijos, a los pájaros y a las catedrales góticas, ¿eh? Y alguna vez he hecho alguna foto a la luna, pero los que me conocéis sabéis que me gusta más el lápiz para la astronomía y es otra historia, pero me sospecho que si vas a tener que querer tener eso en cuenta, bueno, a lo mejor los programas de seguimiento te lo tienen en cuenta, yo no lo sé si lo tiene, pero... se te va a descuadrar muy, 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 muy poquito, me da a mí, ¿eh? Pero muy, muy poco. De mi experiencia como planetarista y como calculista de posiciones de las estrellas en el cielo y esas cosas, tiene que estar realmente muy bajito para que llegues a notarlo, ¿eh? Tiene que estar por debajo de los 3 grados para que el efecto sea patente. O sea, Encima pasa como es cometas. mucho menos lo que se te desvía que lo que te cabe en el marco de la foto. Claro, En vez de salirte justo en el centro, te va a salir un poquito al borde para arriba. Vas a ver que, oye, no está en el centro, que se ha ido yendo para arriba. Pues bueno, ah, claro. Bueno, creo. sobre Pero lo no que soy un experto en ese tema, porque yo ni monturas de seguimiento algo sé, y de programación y de cálculo astronómico, como habéis visto, algo sé. Pero de fotografía no sé ni qué tiempos de exposición quieres, ni qué intención tienes. Estúdiatelo, haz una simulación. Eso no necesitas que haya un eclipse. Prueba cualquier atardecer con un filtro ND5 y a ver, sígueme al sol. Ah, pues mira, pues ya está. Muy bien, gracias. De todas maneras, como comentaba Jorge, tendremos una charla exclusivamente sobre la fotografía de un eclipse, ¿eh? Y de esto se hablará y podréis hacer estas preguntas sí, con más detalle incluso. Sobre lo que comentabais antes de si se tiene en cuenta en los mapas la refracción de la atmósfera, realmente para este eclipse 2026 sí que tiene sentido y tiene sentido cuando el Sol esté muy bajo en el horizonte, es decir, cuanto más
hacia el final del eclipse, pues estamos hablando, por ejemplo, de Mallorca. Nos estuvimos planteando si en estos mapas de sombras que os anuncié y que le veremos también el próximo día, si incluir ese parámetro o ese cálculo en la definición de sombras para ver cómo afectaba y demás. Creo que al final no se ha incluido, porque, bueno, al final la resolución de los mapas, aunque hagamos zoom, va a ser de unos 300 metros por píxel. Y entonces ahí no va a afectar mucho ese detalle. En el caso de Mallorca, no es el mejor sitio, evidentemente, para ver el eclipse. Prácticamente la ciudad va a estar en sombra, casi toda ella, y lo más aconsejable ahí sería ver el eclipse en esa zona, pero en un barco, desde un barco, ¿vale? ¿Os habéis quedado callados? ¿Alguna pregunta más? ¿O damos por cerrada la sesión? Por No aquí hemos en puesto el casi chat ni hay nada. alguien comentando un programa que yo no lo conozco, el Oeacfibder. No sé qué es. Ya me lo contaré, ya lo fijaré. ¿No? Está bicheando y es Big Finder, que no Ah, es eso. Eso, Big, como han escrito ahora. Big Finder. Ah, Sí. encontrador del Maximus. Sí. Y Bien. según está mirando, es como realidad virtual también para ver las montañas, la altura y todo eso, pero tampoco sabía de él Yo las localizaciones que llevo buscando, que de esto nos hablarán también en fotografía, que llevo estudiando desde hace 3 años para estos eclipses, me voy con el Photopills. No es una panacea, pues porque los móviles te dicen están mirando para acá o no, pero bueno, te vas a ver el atardecer cerca del 12 de agosto y lo sacas y dices, bueno, pues va a estar ahí y te haces una idea. Casi lo mejor es eso, que vayas al sitio donde prevés ver el eclipse, pero este año. claro, Y además, como alrededor del solsticio de verano esto se repite simétrico, también el año que viene vas a tener oportunidad de ver, me parece que es a mitad de a finales de abril, al sol escondiéndose por el mismo sitio, a una hora distinta, pero escondiéndose por el mismo sitio que se esconde el 12 de agosto. Y puedes hacerte una idea en abril de cómo va a estar aquello. Esto es cálculo astronómico, esto sí que me tocaba decirlo a mí, que puedes hacer tu simulación de cómo lo vas a ver días que no son, por supuesto, este año, el día del 12 de agosto, lo vas a ver por el mismo sitio, pero me parece que es a finales de abril, tienes un día que el sol se esconde por exactamente el mismo sitio que el 12 de agosto. Lo puedes buscar con cualquier programa de cálculo astronómico. ¿Eh? Gaspar, Antes de nada, ¿se me oye? sí. Antes de nada, darte la enhorabuena por la charla, porque me ha encantado. Y mi pregunta es, en cuestión de la serie de Saros, ¿quién fue el primer astrónomo que se dio cuenta de estos periodos? Uno que se murió hace mucho. Estamos hablando de muchos, de los tiempos de Babilonia. ¿Eh? Eh, Pero para la luna, para para la el Luna. sol, no, para el sol es una cosa bastante moderna, o sea, ya tienes que tener casi muy evolucionado la medición de los periodos del movimiento de la Tierra y de la Luna para darte cuenta que los del Sol también van a seguir esos criterios. No sé exactamente a partir de qué momento se tiraron a la charca de predecir bien los eclipses solares, porque claro, el eclipse solar es una cosa mucho más fina. Tienes que poder medir la posición que estás en la Tierra, la latitud y la longitud. El otro día estaba yo hablando con Alberto, por ejemplo, con Alberto Martos, porque yo tenía un recuerdo por ahí de que Colón había visto un eclipse. Y dije, oye, pero esto, si fue un eclipse de sol, habría podido calcular la longitud del sitio en el que estaba y haberse dado cuenta de que no estaba en China. Yo no, fue un eclipse luna. Y claro, el eclipse luna es muy grosero, porque el eclipse luna lo hemos visto, algunos se ven desde tres cuartas partes de la Tierra. Es muy fácil que si tú tienes el ciclo de los saros y tienes las tablas de quien sea, diga, ah, pues mira, este año toca un eclipse. Pues a ver si lo veo y le tomo el pelo aquí a los indios para que me sigan dando de comer gratis. ¿Eh? Que eso es lo que hizo Colón.
Si hubiese tenido la suerte, mira, en la expedición de Magallanes se perdieron un eclipse de sol por semanas. Cuando estaban por la Patagonia. Había habido un eclipse, me parece que era 4 días antes de que ellos llegasen a la parte de la Patagonia. Si lo hubiesen visto, se habrían dado la vuelta porque se habrían dado cuenta de que la Tierra era mucho más grande de lo que ellos creían. Madre mía. ¿Eh? Porque si lo hubiesen visto, habrían dicho, claro, no sé si ellos tendrían tablas de unos saros, de un ciclo de saros que se estaba viendo desde el hemisferio sur. Me sospecho que no, que a lo mejor ese eclipse no estaba en sus tablas, porque eso, claro, si están en el hemisferio sur, los europeos ni saben que esa serie existe. Entonces, hubo que desarrollar mucho la observación astronómica global desde todas partes del mundo para ver para tener detectados todos los ciclos de eclipses, tener muy claro el tamaño y la distancia a la que está la Luna, por ejemplo, que es lo que más influye, como lo hemos visto, el tamaño de la Luna y a qué distancia está, porque medir tiempos de lunaciones y eso es fácil, pero ver los cambios de tamaño de la Luna no es tan fácil y medir cambios de las lunaciones con precisión y llegar a hacer un ajuste como este de Brown, que son modulantes, ya hemos dicho que hay 3 o 4 sinusoidales que se van modulando unas a otras y sube y baja, esos gráficos que hemos visto, a ver si lo puedo poner aquí. Esto, no, vamos, esto se les escapaba totalmente, ¿no? Porque esto es un ciclo, fíjate, tengo por aquí como los mínimos que van siguiendo una ley, los máximos que van siguiendo otra, y luego cada grupo de estos pues parece que repite la misma estructura, pero no, porque parece que hay dos centrales, luego se va desplazando, luego te salen tres. O sea, para afinar bien un eclipse de luna no es muy difícil. Tiras del Saros y 2 de cada 3 los vas a ver, y el que te pierdas dirás, bueno, pues me pilló durmiendo o estaba nublado o algo así. Pero los de sol es muy, muy, muy complicado. Complicado. Y una preguntita más. Al principio de la ponencia ha puesto el título de su libro. ¿Me lo podía decir otra vez? Ah, bien, no me trates de usted, por favor, que aquí somos todos compañeros. Es un libro que hemos hecho en la Agrupación Astronómica de Madrid que se llama Astronomía Práctica. Lo puedes Astronomía. comprar directamente en la Agrupación Astronómica de Madrid. Los de Es, Telescopiomanía también lo tienen, es el pero te van a libro, cobrar los gastos de envío. Es un libro muy baratito, por 25 euros yo creo que merece la pena. es el libro que incluía en el curso del planetario de este año. Creo que sí, que se ha repartido. Es Ah, un pues libro de gran formato con una foto muy sí, bonita hecha ahí sí. en el Roque Los Muchachos. Ah, Sí, sí, entonces lo tengo. es que lo hemos sacado este año, pero vamos. ¿Te ha gustado? Le estoy bicheando ahora, Bueno. pero todavía me queda Perdón, ahí. perdón por las erratas y los errores. El editor estaba ya muy cansado de leer tantas veces lo mismo, ¿vale? Yo lo compraré. Bueno, o sea, lo tenemos a la venta en la agrupación, lo tienen en la tienda del Planetario de Madrid, lo tienen en Telescopio Manía y para los que estáis en Galicia, los de CEOs galegos también están pidiéndonos que se lo mandaremos para allá en algún momento a los sí. A través de Amazon está también o no? No, en Amazon no. Es que mira, bueno, estamos hablando de otras cosas. Para una agrupación astronómica, que es una organización sin ánimo de lucro, hacer tienda es una cosa muy complicada, ¿sabes? Sí, Porque, sí. por ejemplo, nosotros pagamos muy poquito alquiler del local porque en teoría no vendemos nada. Si ponemos una tienda, como es un local de la Comunidad de Madrid, si pones una tienda te van a decir que no, que pagues como si fuese una tienda, pero si eres una asociación sin ánimo de lucro, pagas un alquiler que es casi simbólico. Entonces, si nos ponemos a vender cosas, gafas de eclipse, libros y eso, van a decir, oye, pero tienes una caja registradora, van a decir, oye, que esto es un comercio, que esto no es una asociación cultural, esto es otra cosa. Entonces, pues, bueno, pues si tienes gente que se acerca por Madrid o sois de una asociación, no sé, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Campello, Hombre, Alicante. del Campello, de Alicante. Mira, ahí trabajan mis jefes, ahí viven mis jefes. Eh, Pertenezco en la agrupación de Astroelda Bueno, pero y si os juntáis unos cuantos de Astroelda o de varias agrupaciones de por ahí, de los de Hércules o lo que sea, y dices, oye, alguien que vaya a Madrid se traiga una caja de libros y luego se la pagamos, pues. Os pasáis por allí y os lleváis una cajita con los que queráis y ya está. Y es casi más fácil. Telescopio Manía te lo vende, pero si no haces una compra que sea más que el valor del libro, te va a cobrar los gastos de envío.
Pero ponerlo en sitios como Amazon es complicado. Seguramente cuando hagamos una segunda edición, que andamos pensando, porque siempre hay cosas que te dejas fuera y cosas así, eh, pues a lo mejor la primera la ponemos en abierto en PDF para el que se la quiera descargar y verla y esas cosas. Aunque los libros, los dibujos están totalmente prohibidos reproducirlos. Que yo vivo de hacer dibujos. Mira, ¿te gusta este? Muy bonito. Fíjate, fíjate en los ojos de la luna o en la nariz. Son cráteres. Sí, la verdad que sí. ¿eh? Y el Gracias. terminador y esas cosas. Yo es que soy un lunático empedernido. Y por cierto, yo debería estar mirando ahora la luna llena y se nos está haciendo tarde. ¿Alguien tiene más preguntas o me voy a ver la luna llena que tengo que preparar un eclipse luna? Eso os lo cuento otro día si queréis. ¿Por qué tengo que ver la luna llena hoy? Para preparar el eclipse del 7 de septiembre. ¿Alguien tiene preguntas? Yo creo que estamos ya fuera de hora, Estamos fuera así de que hora ya. Sí, ¿Cuándo sí. nos vas a contar eso? La pregunta sería ¿cuándo nos lo vas a contar? Eso, a lo mejor te puedes comprar el libro. No, el No, libro lo tengo. no llegamos a ese nivel de detalle. No, Pero has dicho que nos vas a contar por qué tienes que ver el eclipse de no eso está va la de, luna ahí. eso va de colaboración pro-AM. Porque los eclipses de luna hay una colaboración que hacemos los amateurs desde hace mucho. Antes lo hacía todo el mundo, ahora la gente hace fotos y nadie toma datos, pero el grupo de observación lunar de la agrupación astronómica somos de los pocos que en el mundo seguimos dando datos de a qué hora llega la sombra de la Tierra a ciertos accidentes de la luna que te dan una tabla que te piden tiempos. Y eso tiene mucho que ver con el estudio de la atmósfera terrestre y lo que decías tú de la depresión del Sol por debajo del horizonte y esas cosas, porque resulta que la sombra no llega a los sitios que tienes calculados a la hora que tienes calculada con precisamente mucha precisión. Puede ir hasta un minuto adelantada, un minuto retrasada. Entonces, el tomar esos tiempos ayudan a los cálculos esos de la distorsión en el horizonte, porque de la refracción de la luz en el limbo terrestre y esas cosas. También tomamos fotos calibradas para ver de qué color se pone la luna, que hay gente que se dedica a estudiar eso y a partir de eso saca índices de aerosoles. Si ha habido volcanes en erupción o muchos incendios, pues la luna se pone de colores interesantes, morados y cosas así. Los eclipses de luna no son tan sexys como los del sol, pero dan mucho trabajo. ¿No? Pues a la disfrutar de la luna. Venga, Conchi, Muchas gracias. gracias. bueno, pues buenas noches, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y hemos aprendido todos mucho. Así que seguiremos contando contigo. Buenas noches, muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas Buenas noches. noches y Buenas Siento que haya sido Gracias. tan denso en algunos puntos, pero esto no hay otra manera de contarlo. nos vemos Buenas de nuevo el lunes. Buenas noches a Vale. todos.